Ahí arranqué. Gracias. Bueno, así que bueno, venimos acumulando temas, ¿no? Cada clase hay más temas, y algunos temas imagino que ya están decantando, y bueno, es un tema nuevo que empezaron a ver esta clase, ¿no? Que tiene mucho que ver con interferencia, que las otras, qué sé, ya llevan 2 o 3 clases con interferencia, ya no me acuerdo. Bueno, pero es un tema relativamente reciente. Así, en general, para empezar, bueno, estamos viendo en esta parte de la materia todos fenómenos en donde son experimentos que nos empiezan a revelar que la luz, bueno, tiene carácter tipo ondulatorio, ¿no? En los fenómenos de óptica geométrica, cuando uno pasaba por una lente, como que ahí uno podía pensar que la luz era un rayo, o que fuera una línea, pero no teníamos demasiada información sobre la naturaleza de la luz, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, con los experimentos de polarización, y con estos experimentos de interferometría empieza, bueno, hay que extender un poquito el modelo de lo que es la luz y empezar a tener en cuenta ese comportamiento ondulatorio. Así que, bueno, nada. Así que son fenómenos experimentos que históricamente fueron muy importantes. Acá hice un pantallazo histórico. ¿Sí? ¿Alguien habló? Te puedo hacer una pregunta que no sé si, o sea, no sé si tiene que ver, pero, o sea, viste que nosotros vemos las diferentes polarizaciones de la luz, Ujú. o sea, ¿qué significa eso, digamos, cuando vos ves la luz? O sea, ¿qué te cambia que una luz esté polarizada, no sé, linealmente o que sea circular? Claro, bueno, acá no tengo para dibujar, pero lo podemos decir en el aire, me parece, ¿no? Que me parece que con todo lo que vieron hasta ahora les queda más claro que lo que uno ve es intensidad, ¿no? Y esa intensidad que es como una especie de promedio temporal. Uno cuando mira con el ojo, cuando uno mira con un sensor, uno lo que hace es una especie de promedio temporal, porque el ojo no tiene una resolución temporal infinita. Y si la onda está haciendo así, lo que vemos es una cosa constante, ¿no? Uno podría pensar una cosa así. Eh, Eso en cuanto a la variación temporal. Y en cuanto a lo que va pasando espacialmente, también se hace como una especie de promedio espacial. Entonces uno lo que ve de algo que supuestamente tiene un montón de variación, uno ve algo constante. Eh, lo que sí se ve, por ejemplo, cuando uno pone un polarizador, ese cambio que se da al cambiar la inclinación del polarizador, eso da un indicio de que la onda tiene que ser transversal, en principio, ¿no? Porque podría ser longitudinal, esa fue una discusión histórica también, si la luz era una onda longitudinal o transversal. Los experimentos de polarización, bueno, introducen el tema de que debe ser transversal, por el tema de que cambia. Pero lo que uno ve es una intensidad justamente, y la idea es que el modelo pueda explicar las cosas que van pasando, pero es verdad que lo que uno tiene información es la intensidad nada más. Uno ve si la intensidad se redujo a la mitad, si se redujo a un cuarto, si se volvió cero. Uno no ve nunca la onda y tampoco no hay experimentos en donde uno vea directamente si el campo eléctrico apunta para allá o para allá, ¿no? Uno está infiriendo información a partir de esto, uno está yendo para atrás. No sé si eso... Pero esto uno nunca lo ve, en realidad eso es lo que Sí, tiene sí, también de loco todo, y de, no sé. creo que entendí. O sea, ponerle que si vos tenés una luz que la pasás, no sé, por un polarizador y sale, digamos, con distintas intensidades, nada, vos podés saber que una es circular y la otra es lineal porque tienen diferente intensidad. Claro, y si se redujo a la mitad, ver si es consistente. Ustedes en la guía, los ejercicios de la guía, en algunos casos hicieron la intensidad. Se redujo a la mitad, se redujo a un cuarto, depende del ángulo alfa o no depende de ese ángulo alfa. Esos son los parámetros que uno ve en un experimento. Pero todo lo que está acá adentro en realidad es construcción mental. Pero bueno, la idea es que acompañe lo que uno ve. Pero Bueno. más, no deberíamos ponerle si tuviéramos la capacidad como algunos animales, tipo la luz, o sea, se viaja en un eje, pero no podríamos ver las formas que hacen en el plano de polarización, ponele, si tuviéramos la capacidad con Ya de nuestros algunos ojos. animales, ya tanto no sé de otros animales. No, pero, o sea, como que de verdad están haciendo estas formitas, digamos, circularmente polarizadas o linealmente polarizadas, que no lo podemos ver. Sí, la verdad que no, como son cosas que, fíjense que eso varía muy rápido en el tiempo, tiene que ver con, justamente con, bueno, con la velocidad de propagación que tiene la luz, que son cosas que van cambiando muy rápido en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, por eso, bueno, no sé de animales, ¿no? Quizá que sean sensibles a un tipo de polarización u otra, pero yo pienso que no dejan de ver intensidad siempre, solamente que tienen otra sensibilidad, me parece. Y para enganchar un poco con el tema de interferencia, también dicho en el aire, sin ningún dibujito, ¿no?
más o menos lo que vimos en la clase de luz, y también con Ricardo, ¿no? Fue que, bueno, lo pongo acá chiquitito, no sé dónde, que cuando uno tenía dos fuentes, ¿no? Bajo ciertas condiciones se lograba generar un patrón espacial estable, ¿no? Fíjense que este patrón espacial que uno ve en un fenómeno de interferencia con máximos y mínimos, es estable en el tiempo, uno lo ve y aún, aunque el ojo hace un promedio temporal, eso sigue estando ahí, sino, no es que, si eso variara en el tiempo, uno vería una mancha, todo de la misma coloración, de la misma intensidad, ¿no? Lo que tiene de lindo el fenómeno de interferencia es que de alguna forma se logra revelar ese carácter ondulatorio como algo que permanece en el tiempo, eso es lo que tiene, por eso lo podemos llegar a percibir nosotros. Bueno, esto igual es muy en abstracto, me parece que está bueno por ahí pasar a algo más, que tenga una diapositiva que acompañe o algo. Pero bueno, además a mí me gusta mucho la parte filosófica de todo. Bueno. Claro, yo decía más que nada lo que había dicho de si la luz realmente va haciendo circulitos y ondas y avanzando. Capaz Depende. se va hasta para una charla más filosófica sobre la No, física. depende de qué experimentos, en distintos experimentos uno puede lograr que revele alguna cosa u otra. Por ejemplo, en interferencia uno logra que se genere un patrón. Bueno, ese patrón viene acompañado con que la luz tiene también cierta periodicidad o lo que sea. Pero bueno. Igual, Nico, quiero hacer una aclaración a una frase que dijiste un tanto como informal, pero por las dudas quiero aclararlo. La luz no viaja haciendo circulitos. La luz viaja, se propaga en línea recta y es el campo eléctrico el que va rotando en el caso de una polarización circular. Pero la luz no viaja haciendo circulitos. Ah, claro. Sí, si uno hiciera como una cosa que une esto, ahí es donde están lo que vos ves como circulitos, me parece, Nico. Claro, y entonces, como te decía Magalí, con los experimentos que uno realiza, revela las propiedades ondulatorias de la luz, tal como es el caso de los interferómetros. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un interferómetro de Young, en el cual tiene una rendija con una lineal y una rendija con una circular, con una precisión circular, se va a dar cuenta que pasa algo en el patrón de interferencia en el cual por ejemplo, se ve que no siempre tenés el mismo contraste en función del tiempo, por ejemplo, no sé, o cosas así. No hice nunca ese experimento, pero digo, uno podría revelar a partir de determinados experimentos de interferencia y difracción que reflejan el fenómeno ondulatorio de la luz, la característica del campo eléctrico en magnitud de la polarización, pero no viaja haciendo circulitos. Eso es algo súper importante conceptualmente. Claro, sí, sí. Capaz el problema ahí está ver la luz como un todo y como que te olvidas de que es un campo electromagnético, por así decirlo, ¿no? Como habíamos visto en la primera clase. Claro. O sea, la luz viaja en línea recta mientras no encuentre una, ¿cómo se llama esto? Una zona de discontinuidad. Eso Acordate, vimos la a clase. ver, la dirección de propagación la da el K, ¿sí? Y los vectores con los cuales nosotros estamos hablando de polarización son los vectores que son perpendiculares al K, ¿sí? O sea, los que forman parte del plano de polarización, que es perpendicular al K. O sea, ahí tenés la polarización circular. Ahora, la propagación es en la dirección del K, siempre. Claro, sí, sí, perfecto. Ay, se me abre una cosa acá que Igual, una pregunta, ese frente de ondas que mencionaba Fabricio, ¿no es la envolvente de un frente de ondas esférico? Tenés frente de Oh, ondas esféricos y frente de ondas no esféricos, pero sí, es la envolvente del frente de ondas. Ah, claro, yo decía por el principio de Huygens. O sea, eso sigue valiendo. Sí, claro. O es en la... Bueno, avancemos. Una cosa solamente que quizá no la frecuencia es muy grande, ¿no? La frecuencia de variación de todos estos campos. No sé si lo dije con esos términos, pero eso es lo que hace que uno siempre vea un promedio temporal. Bueno, me parece que era necesario por ahí hablar de esos temas, lo venían acumulando hace muchas clases. Bueno, acá separé en dos columnas los interferómetros, los que aparecen en la guía. Estos son los que aparecen en la primera parte de la guía, los que se pueden ya hacer o resolver o entender con la clase de luz, ¿no? El de Young, los espejos de Fresnel, el espejo de Lloyd y el biprisma de Fresnel. Son todos casos de lo que se llama división de frente de ondas. Y la clase de hoy vamos a ver los que son de división de amplitud. Son, algunos que están en la guía y otros que no. Por ejemplo, se hace en Labo 2, se hace un montaje de que también históricamente muy importante, el de Michelson.
Este es el que hablaron hoy en la clase de Ricardo, el de Paul, que es como un caso de lámina delgada, el de Paul, es un equivalente por lo que tengo entendido. El de Cuña es otro que aparece en la guía. Y este otro lo puse porque es muy famoso también, y porque, bueno, me dio risa que se llamaba Fabri como Fabri, que es parte de la cátedra Sí, también. trabajé con ese Perota ahí. Ah, no, fue hace 100 años esto, no, así que no. Estuve un buen rato pensando cómo meter un chiste sobre esto, pero pero sí que es muy famoso y que es muy parecido al de Paul. Bueno, y lo que tienen en común, bueno, Anillos de Newton en realidad históricamente es un experimento más antiguo, porque en la época de Newton ya había lentes. Este no lo vieron todavía en la teórica, me parece, el de Anillos de Newton, me parece que no lo van a ver. Para este, si se fijan para el de Paul, que sí lo vieron, hacía falta una lámina delgada, ¿no? Para poder montarlo. Para el de Michelson hace falta una lente, no hace falta que sea delgada. Así que bueno, lentes había hace muchos más años, ya en esta época ya había lentes. Y tengo entendido que Newton fue el primero que lo estudió, eso, por eso se llaman así, aunque Newton todavía no había propuesto el modelo ondulatorio de la luz, pero bueno, no sé, se llama así en honor a él. Pero el resto son todos ya posteriores estos experimentos. ¿Y qué más decir sobre esto? Bueno, los que son de amplitud van a ver que tienen todos algo en común, que es lo que voy a resumir con estos dibujitos, que hace que se los clasifique como división de amplitud. Bueno, por así decirlo, todos los interferómetros de división de amplitud tienen en común esto. Algún medio, algún cambio de medio, ¿no? En que hay una reflexión, entonces ahí se separa parte de la intensidad, ¿no? ¿Recuerdan esto? En la clase de Cande habíamos hablado, bueno, de los coeficientes de Fresnel, ¿no? Y cómo se reparte la intensidad cuando hay un cambio de medio, ¿no? Habíamos hecho una analogía un poquito también con el caso de la soga. Obviamente en la luz a veces uno incide, no necesariamente en incidencia normal, pero bueno. Pero en el caso de incidencia normal estaba este dibujito que es, me gusta, que es bastante, no sé, claro, que en un caso de incidencia normal, de la intensidad que incide, la mayoría se transmite y una pequeña proporción se refleja, ¿no? Es como, acá ponemos, cuando miramos en el vidrio, cuando nos miramos en un vidrio transparente, ¿no? Una ventana, uno se ve un poco a uno mismo, ¿no? No sé si, sobre todo cuando hay mucha iluminación. Cuando hay mucha iluminación, igual sería un caso, claro, cuando hay mucha iluminación en la habitación, por ejemplo, yo me llego a ver a mí misma. Sería por esta pequeña parte que se está reflejando, ¿no? Estamos pensando en un vidrio. Del otro lado puede haber una persona que obviamente me va a ver mucho mejor. Bueno, la cuestión es que es una proporción chiquita de esto, y esto es lo que se aprovecha en casi en todos los interferómetros de división de amplitud, esta pequeña proporción que se refleja. Acá hay un montón de cosas en el chat, pero me parece que son chistes. Este es un dibujito que encontré en un PDF que preparó Pablo Coelho, que me gustó también, que acá él calculó en forma numérica, usando los coeficientes de Fresnel más o menos, cuál sería la proporción respecto a la intensidad incidente, ¿no? la que va a las reflejado, ¿no? Uno podría pensar una primera reflexión, y en un caso de lámina ay, no me sale, hoy estoy con pocas neuronas, de lámina de caras paralelas, uno podría después analizar el que se transmite, y que pasa por un segundo cambio de medio. Acá también va a haber un transmitido y un reflejado, ¿no? Así que uno podría hacer análisis de cómo se va repartiendo la intensidad. Obviamente esto que se refleja es algo relativamente tenue, pero que alcanza para generar un fenómeno observable, y van a ver que las diapositivas, o todo el PDF está pensado en, cómo es la interferencia entre este haz que viene de acá y este que viene de acá, ¿sí? Donde la diferencia de camino va a estar dada especialmente por este tramito que viene acá, por ejemplo, ¿sí? Porque fíjense, con respecto a este que hay acá, este recorrió un poquito más, ¿no? Bueno, y también está esta parte que hay acá para tener en cuenta. Así que, más o menos en eso se basa la clase, en analizar el primer y el segundo reflejado. Ya el tercero ya tiene una intensidad bastante menor, así que bueno. ¿Está bien hasta acá más o menos? Estos cálculos son para el caso particular de que esta es una lámina tipo de jabón, porque ustedes vieron el ejemplo de la burbuja con Ricardo, ¿no? Porque este es un ejemplo típico de... ¿Qué ejemplo de la burbuja? ¿Eh?
Vimos una burbuja, pero no tipo un ejemplo Bueno, físico. ya vieron el dibujo, está bien, como tomaron conciencia de algo que quizás tuvo en el día a día, pero hasta ahora nunca le habían prestado atención, por ahí, ¿no? Eso. Bueno, así que por eso me parece que le había interesado estudiar el caso de eso, de como una lámina de jabonosa y bueno, y cómo se van repartiendo las intensidades. Claro, bueno, voy a hacer un comentario respecto a lo que dice Patricio. Por ahí un poquito más adelante, ¿no? Claro, porque si uno piensa, bueno, no tengo dibujitos, así que lo voy a comentar ahora. Uy, ¿qué pasó que acá se borró esto? Ah, no, ustedes también lo ven así, ¿no? Ah, ya sé por qué. Espera, perdón, vuelvo a compartir porque se compartió mal. Ya voy, disculpen. Tengo que poner así. Ahí está. Una pavada. Ustedes, yo repasé la clase que dio Ricardo el cuatrimestre anterior y me parece que este cuatrimestre hizo lo mismo, de comentar cómo sería si uno tiene una fuente puntual acá, ¿sí? Y después pasar a qué pasaría si uno tiene una fuente extensa. ¿Hicieron también esa distinción hoy? Sí. Bueno, entonces, si fuera una fuente puntual, uno podría pensar que es como que hubiera otras dos fuentes puntuales acá, virtuales, ¿no? Por el caso de que hay, bueno, estas dos interfaces, ¿no? Pero bueno, la clase de hoy en la práctica al menos se va a basar en pensar más que nada el caso de fuente extensa, ¿sí? Así que no vamos a hacer tanto esta analogía de pensar que hubiese dos fuentes secundarias acá. O a lo sumo serían infinitas, como comenta Patricia. Bueno. Bueno, sigo avanzando. A ver si llegamos a algo más concreto. Bueno, un pequeño comentario así experimental es que esta interferencia, lo que se ve en la burbuja, por ejemplo, es observable cuando el espesor de la lámina es del orden de las centenas de nanómetros, o un poquito menos también podría ser, pero no mucho más que esto, ¿no? En el ejemplo que dio Luz, en el cambio de hora entre Ricardo y la nuestra, mostró algunos ejemplos, y ¿en qué orden estaba? Estaba entre, me parece que había dicho entre 50 y 200 y pico, no me Esos acuerdo, son, bueno. sí, esos que estaban ahí son varias de estas, pero esos tenían 120 nanómetros cada una. Bueno, ponele más o menos. Está dentro de este orden de magnitud. La idea es más adelante dar una pequeña justificación de por qué pasa esto, ¿no? Porque uno está acostumbrado, uno está rodeado de láminas paralelas. Pasa que son láminas paralelas gruesas. Por ejemplo, una ventana es una lámina paralela gruesa. No sé, un vidriecito de portaobjetos de microscopio es una lámina bastante delgada, ¿no? Pero sigue siendo gruesa para lo que es este fenómeno. Porque para que se vea este fenómeno tiene que ser del orden de las centenas de nanómetros. Una lámina así de microscopio tiene 1 milímetro más o menos, o medio milímetro, qué sé yo. Bueno, a lo que voy es que, bueno, sería bueno en algún momento de la clase dar alguna pequeña justificación de por qué se ve cuando es tan finita, ¿no? Y cuando es gruesa no. Pero bueno, al menos tener en cuenta más o menos en qué orden está esto. Bueno, así que les comentaba que nos vamos a enfocar en el caso de fuente extensa. Obviamente uno podría hacer el ejercicio de pensar, bueno, si fuera una fuente puntual, acá, ¿dónde deberían estar las fuentes virtuales y qué sentido tendría eso? Creo que eso quizá lo comentó un poquito Ricardo en la teórica, y uno podría decir, bueno, el caso de una fuente extensa es como tener infinitas de esta fuente puntual. Es verdad, es una forma de pensarlo. El enfoque que vamos a ver ahora en la práctica es un enfoque un poco más sencillo, nos vamos a olvidar un poco de esta construcción de ir agregando infinitas fuentes, y nos va a servir para entender el caso de fuente extensa, así vamos a llegar a esto. Bueno, arranco explicando un poco y lo vamos a ver, ¿sí? Pero solamente comentarles que el desarrollo que hacemos es para el caso de una fuente extensa, ¿sí? Después más adelante lo sumo, retomo y comento qué diferencia habría si la fuente es puntual. Bueno. Enfoquemos en el dibujito este, que es lo que implica este dibujito, ¿no? Estamos pensando, bueno, una fuente extensa que bueno, genera cierta cantidad de luz, ¿no? Vamos a enfocarnos en cierto ángulo de incidencia, vamos a pensar en todos los rayos que están con determinada dirección de incidencia. Nosotros en la práctica podemos elegir una situación así, ¿sí? Podríamos agarrar una fuente que está en el infinito y conseguir rayos paralelos en determinada dirección de incidencia. En principio pensar que
que sucede algo así, ¿no? Rayos incidentes con la misma dirección. Bueno, y uno lo que ve en este caso es que obviamente el primer reflejado va a tener la dirección, bueno, la simétrica, ¿no? Por la ley de reflexión, y los que vayan haciendo esas sucesivas reflexiones y transmisiones van a mantener el mismo ángulo de salida, ¿no? Así que en este caso lo que uno está observando, en un caso de fuente extensa es este, está observando todos rayos que tienen salientes, que tienen la misma dirección, y que son paralelos entre sí. Entonces, para poder ver este fenómeno con fuente extensa, es necesario poner algo que haga que esto converja en algo, ¿no? Si uno pone una pantalla acá, uno no va a ver nada, porque son rayos que no forman imagen, porque son paralelos entre sí. Entonces, todos estos fenómenos con fuente extensa, no vamos a pensar que acá hay algo, un ojo o una lente, lo que sea, que genere que esto converja en algún lado, una lente convergente, ¿no? Y que forme imagen, ¿no? Esto podría ser formar imagen en la retina o en alguna pantalla, ¿sí? Así que, bueno, solamente comentar eso, que en los casos que uno analiza fuente extensa, no es algo que se pueda recoger sobre una pantalla, sino que hace falta interponer o una lente o mirarlo con el ojo, ¿sí? A veces en los libros, sí. Capaz que es medio tonta la pregunta, pero cuando nosotros miramos la pantalla, ¿ya no estamos como aplicando también una lente? Pero no cambia nada, porque ya está la imagen formada, sería. Claro, vos decís en el caso de interferencia de Young, por ejemplo. Claro, ponele, cuando estamos viendo la pantalla, como que ya está formada y que vos lo mires, no cambia nada. Pero acá sí requiere que lo mires para que el fenómeno... Claro, claro. Y como que si no, no habría patrón. Si no hay alguien mirándolo, o si no hay una lente que haga que converja, no hay patrón en este caso. Bueno, así que el término que se usa es que en el caso de fuente extensa, es como que la interferencia está localizada en el infinito. Es un término un poco, a mí siempre me resultó raro ese término, pero lo que quiere decir es que para poder verlo hace falta poner una lente. Bueno. Ajá. Hola, perdón que me interrumpa. Buen día. No termino de entender. Por ahí es algo de lentes paralelas que no quedó claro, pero no termino de entender por qué ya sabemos que salen todas paralelas, tipo salen rayos paralelos. O sea que el reflejado y bueno, el que es transmitido y después rebote y después bueno. O sea, los dos salen paralelos. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Esto estaba un poquito en algún ejercicio de la guía 3A o algo así, pero uno puede ir haciendo aplicando la ley de Snell en las interfaces, en todas las que haya, ¿no? A ver, lo pongo acá, pero por ejemplo no podría decir acá, este va a ser tita incidente, no le pongo I para no poner tanta anotación. Este va a ser igual por la ley de reflexión, ¿no? Acá no quedó igual en el dibujo, debería ser igual. Bueno, el de acá va a ser el transmitido, uno podría decir, ¿no? Aplicando la ley de Snell. Bueno, hasta acá estamos, ¿no? Faltaría ver, en esta interfaz va a haber uno que se va a volver a transmitir, no sé, va a ser como el segundo transmitido, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y acá, lo que va a pasar en esta interfaz, es importante definirlo en términos de este ángulo, ¿no? Que es el ángulo incidente en la segunda interfaz. Y si uno mira un poquito de geometría, este ángulo es igual a este, así que este es T también, ¿no? ¿Se ve el dibujito? Sí, porque son paralelas. En geometría, acá se ve que todos estos ángulos que se van informando acá son todos T. Claro, y después por Snell da que el que sale es tipo también el mismo. Claro, Igual. porque el que viene acá, por ejemplo, este acá está haciendo el proceso inverso que este. Claro, Así que obviamente va a tener que salir con el mismo I acá. Y eso es lo claro. que hace que... Bueno. ¿Y qué? O sea, perdón, nosotros, tipo en el caso de fuente extensa, nosotros ahora estamos viendo un rayo. Pero como ponerle los naranjas que dibujaste al lado, ¿no? Esos también estarían interactuando con la lámina y como que saliendo y qué sé yo. Entonces, y esos no pueden también como que al cruzarse con el reflejado o el transmitido del azul, por ejemplo, no pueden como que no sé, hacer cosas raras ahí. Bueno, en principio, recuerden eso, para poder ver la interferencia, ¿no? Por el tema ese de que la luz varía por el tema del tiempo de coherencia de la luz, habíamos hablado del tema del tren de pulsos o de la coherencia entre un haz, ¿no? Este haz, cuando se refleja acá y genera esa transmisión, estos dos haces entre sí van a ser coherentes entre sí, es algo que no mencioné, me olvidé decirlo. Estos dos son coherentes entre sí porque se originan en el mismo.
en la división que se produce acá de un mismo haz, ¿no? Como que se divide la amplitud del primer haz en dos. Estos otros de acá, como vienen de otros puntos de la fuente extensa, no tienen por qué ser coherentes con el azul. ¿Sí? Así que en principio no van a generar un patrón, ¿no? A lo sumo van a generar un fondito de algo que va a ser algo constante. ¿Sí? Aclaro una cosa, no van a generar patrón con el haz azul, pero sí va a generar patrón con su propia subdivisión. Sí. Es la misma subdivisión que hace el azul, con lo cual lo que vos terminás viendo es una lámina toda coloreada. Claro. O sea, lo que comentas es claro, mano esa foto que mostraste el cuatrimestre pasado, que se veía toda verde era, que habías depositado una película delgada. Sí, traje las películas delgadas acá, pero me parece que no se veía mejor en la foto, ¿no? Si no la busco después, porque traje algunas, pero me parece que acá se ve un poquito. Sí, se ve verde, perfecta. Sí. Bueno, nada. Entonces, fíjense que se ve verde todo a lo largo de la lámina, no es que, o turquesa, no sé qué, pero eso es porque cada haz que está llegando de alguna fuente de la casa de Magalí, que viene medio paralelo para lo que es ese pedacito de lámina, cada una se subdivide en esa peliculita delgada, interfiere consigo misma, y la de al lado hace lo mismo, y la de al lado hace lo mismo. Como la lámina es de un espesor constante, todas hacen lo mismo. ¿Sí? Entonces, está bien que el de una no interfiere, la naranja no interfiere con la azul, pero sí se subdividen. Ahí está la diferencia de los interferómetros de hoy respecto de los de la otra vez. Mientras que los otros se dividía el frente, esto se divide la amplitud. Claro, los rayos 1 y 2. Pero fíjense que ilumina blanco y sale turquesa. Después, en un ratito, esperamos que quede más claro eso. Perdón, entonces son coherentes entre sí porque se subdividen después en distintas amplitudes, ¿o no entendí mal? ¿Cómo? Repetí la pregunta, por favor. ¿Son coherentes entre sí porque los rayos se subdividen en distintas amplitudes, o me estoy confundiendo? Claro, los rayos se subdividen se subdivide el mismo rayo, digamos, ¿sí? No el frente de onda, sino el mismo rayo se subdivide, y las dos haces que interfieren, que Magalí dibujó como 1 y 2, no tienen una diferencia de camino óptico que permite usar el mismo tren de ondas, porque la lámina es muy finita. Claro, ahí va Patricio. Si no hubiera coherencia entre 1 y 2, veríamos un manchón blanco propio de la luz blanca que está iluminando. Pero... Nosotros hablamos en un momento... perdón, si quieres algo más, Luz. No, seguí vos. No, que en algún momento hablamos de lo que era el épsilon, ¿no? Que el épsilon era esa simbología que nos describía, esa fase, ¿no? Que en un tiempo de coherencia cambia en la luz blanca, ¿no? Uno podría pensar que ese épsilon, este rayito azul tiene un épsilon determinado, que es el que van a compartir todos estos, y a lo sumo se van a desfasar por diferencia de camino óptico, pero este otro rayito va a tener otro épsilon, va a tener el épsilon 2, este va a tener otro épsilon 3, o sea, como que, ¿sí? Este partió de origen con un mismo épsilon que lo va a compartir todo pero este otro va a venir con otro. Así que no... Bueno, por decirlo de cierta forma. Perdón, profe, ¿con épsilon te referís a los de polarización? A la fase inicial de la onda, cuando decíamos a la I epsilon de T. Claro, Sí, sí. el que introdujimos en la parte de polarización. ¿Y qué más? Bueno, entonces la interferencia es de un rayo con sí mismo en esta separación que se da de amplitud, ¿no? En esta separación de amplitud, es más o menos lo que está en el dibujito de acá arriba, va a salir más o menos un 2% en este, otro 2% en el otro, de lo que era el rayo original. Y lo que tiene de bueno es que son coherentes entre sí. Este otro va a generar un fenómeno análogo, y todos se van a ir superponiendo y dar una imagen macroscópica, que es que se vea todo turquesa, en forma así. La realidad es que un montón de rayitos, cada uno con su propia contribución, genera eso, ese efecto macroscópico. Bueno, más o menos. Entonces esto lo había puesto acá para no olvidarme, ya me estaba olvidando de decirlo, suerte que lo nombraron ustedes, que justamente el 1, el 2 y el 3 y el 4 resultan coherentes entre sí, en el rayito azul. Y este análisis uno lo podría hacer para un montón de otros estos rayitos, porque van a ser un montón, porque la fuente es extensa.
Maga, Bueno. una pregunta. Ujú. O sea, el azul es coherente entre sí, después lo de los dos costados, los naranjitas, son coherentes, tipo todos los que se reflejan y se refractan entre sí también, pero los naranjas no son coherentes con los azules. Entonces, ¿por qué vemos la imagen? O sea, si no son coherentes entre sí, después cuando nosotros vemos la imagen no deberíamos ver un montón de rayos que no son coherentes entre sí, tratando de formar una imagen y no veríamos nada. ¿Eso O no sea, tiene que María ver dice, con los máximos de los hiperboloides en el infinito? A ver, ¿cómo Me parece que estamos decirlo? mezclando un poco las cosas. Sí. Elian, ¿repetís tu última pregunta, por favor? o sea, ahí tenemos la fuente extensa y de la fuente extensa salen un montón de rayos que se reflejan, etc. Y todos esos rayos que salen no son coherentes entre sí. Entonces después cuando se forma la imagen en el infinito, que la podemos ver con la lente, etc., ¿por qué vemos una imagen? ¿Por qué vemos ahí la interferencia si todos Sí. esos rayos no son coherentes entre sí? ¿Puedo decir una cosa? No sé si esto ayuda, pero ¿se acuerdan en la clase de luz lo que hicimos fue hacer la suma entre un E1 más un E2, ¿no? ¿Qué pasaba con la intensidad? Y dijimos que la intensidad, bueno, había, no sé, un término, otro término, y un término que iba como el coseno de delta, ¿no? Y en alguna condición, bueno, el delta se vinculaba con la diferencia de camino, ¿no? Y en alguna condición era un máximo, ¿no? Y ese máximo es independiente del tiempo, es algo estable, que depende solamente, en ese caso, de la posición en el espacio. Acá va a depender de la diferencia de camino que se produjo acá en la lámina. La condición de máximo va a terminar dependiendo entonces solamente de la longitud de onda y del espesor de la lámina, ¿sí? Entonces todos los rayos van a cumplir esa misma condición. Entonces para todos los rayos esta diferencia de camino va a ser un máximo, y por eso todos van a ir sumando, todos van sumando su máximo, todos un máximo, otro máximo, y la suma de un montón de máximos es un máximo. Si no hay ninguno No, que pero vaya a contribuir con un mínimo. todos los máximos van a estar en el mismo lugar. Yo hago una propuesta. Claro. Chicos. Yo creo que si Maga sigue en su PDF a la cuenta que viene ahora, va a quedar un poco más claro. Porque estamos como yendo en círculos alrededor de un concepto súper interesante, pero por ahí cuando haga la cuenta y vean quién interfiere con quién y por quién es la diferencia de camino óptico y todo eso, les quede más claro. ¿Qué opinan? Sí. Dale. Bueno, dale. Hago un único comentario antes de meterme, porque no hay dibujito de eso, que ¿recuerdan cuando vimos lentes? Solamente una cosa, que habíamos dicho que los que venían así, paralelos, convergían en el eje óptico a la distancia focal, ¿no? ¿Se acuerdan? Y después habíamos dicho los que venían paralelos, pero con cierta inclinación, ¿se acuerdan? También convergían en esta distancia focal, pero en otro punto, ¿no? Un poquito más arriba. ¿Eso lo recuerdan? Lo que llamé el plano focal en algún momento. Este resultado, que esto es sí, bueno. Esto es un resultado que en algún momento es importante para la interpretación de esto, porque esto es lo que determina que los que salen paralelos, con cierto ángulo de incidencia, convergen en algún punto, y los que vienen con otro ángulo de incidencia van a converger en otro punto, ¿no? Bueno, esto lo voy a retomar más adelante, pero solamente recordemos esto porque nos va a servir más adelante, solamente recordar esto. Bueno, ahora sí paso. Es un tema complicado este, chicos. Bueno, vamos a ir construyendo entre todos a ver qué sale. Bueno, acá una parte más geométrica, acá nos olvidamos un poco de la física y relajamos un poco. Es, bueno, ¿cómo calcularíamos la diferencia de fase, ¿sí? Entre los rayos 1 y 2? Estoy hablando de diferencia de fase porque obviamente en la diferencia de fase está metida la diferencia de camino óptico, que es lo que se ve acá en la parte geométrica, pero recuerden que también a veces teníamos algunos saltos, ¿no? Cuando había reflexiones, bueno, esto es algo que va a tener en cuenta. O sea, la diferencia de fase va a tener en cuenta los saltos, que eventualmente pueden pasar en las reflexiones, y lo que está escrito acá, ¿no? ¿Se acuerdan? La clase pasada lo vimos, que se escribía como ese K0. K0 era 2pi sobre la longitud de onda en el vacío, o sea, el color, básicamente, en vacío, por la diferencia de camino óptico, y más los saltos eventuales que pueda haber. Entonces, para analizar en qué momentos, en qué condiciones se produce máximos, en qué condiciones no, nos interesa saber estas dos cosas, ¿no? Analizar esto. ¿Recuerdan? La condición de máximo era cuando delta valía
2pi por un entero, bueno, eso lo está escrito más abajo, ¿sí? Era muy importante esto porque esto es lo que iba metido adentro de ese famoso coseno de delta, que es lo que hace que haya intensidad máxima o mínima, ¿no? Bueno, esta es una parte muy geométrica donde les digo que, bueno, relajamos un poco porque la idea es pensar un poco geométricamente cómo podríamos escribir la diferencia de camino que hacen estos dos rayos, ¿sí? Que, como dijimos en la clase anterior, vienen de la misma madre, que es este de acá, ¿no? Hasta ahora, bueno, venían en fase porque era el mismo rayo, ¿no? Pero acá se abrieron, este agarró un camino más directo, y el otro, bueno, fue por otro lado. Entonces, ya lo habíamos mencionado más arriba, ¿no? Esa diferencia de camino óptico, fíjense, va a estar vinculado con este tramito de acá, ¿no? Acá, desde acá hasta acá, ¿sí? Con este tramito de acá y con este de acá, son los que son importantes, ¿no? ¿Se ve? Bueno, borro esas líneas para que no haya tanta cosa. Es lo que está escrito acá más abajo, que es la diferencia de camino óptico, la podríamos escribir como sería el camino óptico que recorrió el rayo 2 menos el que hizo el 1, ¿sí? Porque se ve que acá se adelantó el 2 y acá acá avanzó mucho el 2, pero acá avanzó mucho el 1, ¿no? Si uno quiere saber la diferencia de camino óptico relativo, uno tendría que hacer la del 2 menos la del 1. Entonces, ¿qué es lo que avanzó de más el rayo 2? Avanzó el tramito AB más el tramito BC, siempre multiplicado por el índice, ay, no me sale, el n, bueno, siempre multiplicado por el n del medio correspondiente, ¿no? Que es este de acá, porque está dentro de la lámina. Acá no expliqué el dibujito, ¿no? Estoy llamando medios 1, 2 y 3, ¿sí? Bueno, y estoy llamando D al espesor de esta famosa lámina que nos interesa. Bueno, y le vamos a restar el tramito este que recorrió de más al rayo 1, ¿no? Que vendría a ser en qué medio lo recorrió en el medio 1 multiplicado por la longitud del AD. ¿Sí? Acá había puesto esto que me olvidé de leer. ¿Marea mucho si lo leo ahora? Bueno, lo digo solamente, es para pensar en qué casos hay saltos. ¿Sí? Este análisis de acá es para analizar la diferencia de camino óptico y faltaría más adelante, vamos a analizar el tema de los saltos. Solamente repasar, tengamos en cuenta en qué casos se producen saltos en pi. ¿Recuerdan cuando se producían saltos en pi, si era en reflexión, en transmisión? Bueno, acá ya está escrito. Cuando se va de un medio de menor índice a un medio de mayor índice. Bueno, nada, se acordaban un montón. Bueno, en definitiva es eso, ¿no? Cuando va de un medio de menor índice a uno de mayor. Y en una reflexión siempre. Así que eso lo vamos a retomar más adelante para analizar el tema de los saltos. Solamente recordemos esto, ¿no? O sea, el salto en pi se produce en un caso así, cuando hay una reflexión, en un caso así, de menor n a mayor n. Bueno. Ay. Lo de Patricia, lo estuvimos hablando en la clase pasada, lo de por qué el salto era en pi. Era el salto que permite que un coseno pase de, bueno, estoy haciendo acostado, ¿no? Estoy haciendo un coseno acostado porque estamos viendo así en vertical, pero lo que hace que un coseno pase de estar así a estar así, ¿sí? Hay una diferencia de pi en la fase de un coseno. No sé si esto te ayuda. El motivo, Patricio, si es tu pregunta, tiene que ver con que haya continuidad en la discontinuidad, que haya continuidad del campo eléctrico en la discontinuidad que es la interfaz. ¿Sí? Entonces, para que haya continuidad del campo eléctrico, tiene que pasar eso. Entonces, era como la continuidad de la soga. Ok, claro. Bueno. Bueno, ese pequeño paréntesis para recordar esto que nos va a servir más adelante. Pero bueno, este análisis es para ver la parte geométrica solamente, la diferencia de camino óptico. Y acá, bueno, ya tenemos planteado la parte más difícil, que es la parte física, y acá ya es un poco más de geometría, que es pensar cómo podemos escribir el AB, el BC. ¿Sí? Fíjense, ya se ve, si no hace este dibujito a conciencia, que van a ser iguales estos dos tramos. Un poco ya estuvimos hablando un poquito más adelante, ¿no? Con la pregunta de Delphi de más arriba. Así que, bueno, este tramo es igual que este ángulo es igual que este de acá, es igual a este de acá, este otro ángulo es igual a este de acá, y si uno mira un poco, bueno, con cariño, como solemos decir en la práctica, este ángulo con este es complementario, ¿no? Con el que está acá, y como esto es un ángulo rectángulo, este va a ser igual también. ¿Se ve que son todos iguales los que tienen doble rayita? Uy. Sí, a algunos la geometría les fluye más que otros.
Yo este dibujito obviamente ya lo dibujé, así que por eso me resulta fácil, pero bueno, estos tres son iguales entre sí. Bueno, esto se usa para escribir todos estos equivalencias matemáticas, y la idea es escribir estas distancias que marcamos acá, A, B, B, C, qué sé yo, en términos de los parámetros físicos que podemos llegar a medir y que nos pueden llegar a interesar, ¿no? El ancho de la lámina, ¿sí? Este es un parámetro que seguramente tengamos, o bueno, nos interese. El ángulo de incidencia también es un ángulo importante experimentalmente. Entonces, bueno, la idea es reescribir eso en términos de los datos que más nos interesan. Bueno, acá, por ejemplo, se ve esta relación entre el AB y el BC, y este D y el tita transmitido. ¿Se ve que hay un coseno ahí? ¿Sí? Sí, El sí, coseno, SOR, carto, adyacente, ¿sí? Vincula la adyacente con la hipotenusa el coseno. Así que se ve, este es una hipotenusa, ¿no? Y este es un adyacente. Bueno, nada, esto me parece que ya la tiene más clara que yo. Bueno, y por eso se da esta relación respecto al tita transmitido, ¿no? Bueno, después algo similar podemos hacer en el tramito de acá, que este sí es un poco más quizá complejo de verlo, pero termina saliendo, al final es sencillo. Si uno ve esta relación entre los ángulos, se ve que acá nos interesa el seno, la relación del seno, que por ejemplo nos permite vincular, acá me pasé muy rápido algún paso, está bien. El seno nos permite vincular el AC con el AD, ¿sí? O sea, el AD, que es el que nos interesa, con este que hay acá. ¿Sí? Bueno, lo único que hicimos fue reescribirlo en términos de tita incidente, y después el AC también, si uno lo mira con cariño, este que está acá, uno lo puede terminar de vincular con los triangulitos de acá abajo, ¿no? Y está bueno, porque en los triangulitos de acá abajo aparece la separación entre las láminas, que es el parámetro justamente que seguramente tengamos en nuestro experimento. Así que bueno, así es como uno puede pasar de reescribir el AD por estos pasos intermedios en términos de, bueno, todo esto, ¿no? Que iría metido acá. ¿Se ve? Esto es geometría, me parece que no vale la pena pasar demasiado lento esto, pero un pequeño chequeo así, o de consejo, a veces cuando uno está haciendo estas cuentas, ¿viste? Chequear los casos particulares, a ver si se cumple. Bueno, si estamos en incidencia normal, por ejemplo, estaríamos entrando así, ¿no? Y la diferencia de camino, fíjense que en incidencia normal, este tramito de acá desaparece, ¿sí? En incidencia normal, la diferencia de camino está solamente dada por el ida y vuelta acá. ¿Se ve eso? En incidencia normal solamente pesa lo que serían los tramos acá dentro de la lámina, pero el tramito este que sale acá desaparece. Bueno, si nadie lo ve... Perdón, que no termino de entender de esto. Entonces, o sea, nosotros cuando estamos buscando la diferencia de caminos ópticos, sería tipo, como el camino óptico decíamos lo que viajó por el N del medio, ¿no? Pero no termino de entender por qué hacemos, o sea, entiendo por qué hacemos el A, B y B, C, porque como que yo sí lo viajó la transmitida y no lo viajó la que la reflejaba, pero no entiendo por qué el AD tomamos, el AD, de la reflejada tomamos ese cachito ahí nomás. Porque después se supone que en el tramo que viene después van a estar recorriendo lo mismo, porque cuando lleguen a la lente van a recorrer lo mismo, ¿no? Y después cuando converjan acá van a recorrer lo mismo. Claro, Así sí, que es el único tramo en que no recorren lo mismo. Claro, pero, o sea, no recorren lo mismo, pero al mismo tiempo el 2 había recorrido antes todo lo de A, B, C, entonces también por eso podemos tomar eso. Claro, este fue el único, acá venían de la misma madre, el único momento en que se separaron y cada uno hizo la suya fue acá en realidad, en este rombito que hay acá, ¿no? Claro, perfecto, sí. Fíjense qué perdón. importante es el tema de las velocidades acá, ¿no? De las velocidades debido a cada índice de refracción. Mientras uno recorre un tramo, el otro recorre otro tramo que puede ser en distancia más grande, pero en tiempo el mismo, ¿no? Entonces hay que visualizar eso, cómo importa la diferencia de cambio de medio. Sí. Profe, a mí me queda una duda todavía, es que el punto D sería el punto hasta donde avanza el rayo 1 hasta que no se empiece a reflejar otra vez el rayo 2.
ese sería el punto D, o es como que tenés que trazar una perpendicular, eso es lo que me Eh, marea. sí, disculpen, acá está hecho esto muy suavecito, la perpendicular, esto tiene que ser perpendicular, ¿no? Y tiene que justamente llegar hasta, desde acá, desde el punto que salió el 2, en el momento en que salió el 2, ahí empiezan a ir los dos puntos, ahí ya no hay más diferencia de camino óptico. O sea, lo que nos interesa es este momento, ¿no? ¿Qué pasó antes de este momento? Acá ya empezaron a ir los dos a la par. Y esta fue la parte en la que se separaron, acá se separaron, ¿no? Por eso, Claro, ¿sí? y Entonces tiene que ser por, perpendicular esto, bien. claro, ¿y por qué tiene que ser perpendicular? Capaz me estoy como olvidando de algo. Tiene que ser perpendicular a los rayos, ¿no? Porque, a ver, ya hice tantos dibujos. Porque si eso estuviera torcido, Ah, porque está en el infinito la lente, sería que tienen que como empezar perpendicular. claro, sí, sí. Ok, Claro, ok, son rayos ok. paralelos entre sí. Claro, si no, no Eh, serían paralelos. bueno, pero es clave que sea perpendicular también para la parte geométrica, porque si este es rectángulo, entonces este triángulo es rectángulo, y bueno, se cumplen un montón de Claro, cosas. sí, sí. Sí, Encontrás sí, sí. las relaciones al toque. Bueno, gracias. Pero bueno, claro, pero está bueno tener la base física de por qué esto va así, ¿no? Así que sí, como les decía, es clave este renglón de acá. Después el resto, bueno. Pero sí uno puede hacer el pequeño chequeo de que en incidencia normal, si se ponen a pensar, no sé si lo pensaron, que en caso de incidencia normal, a ver si lo hago distinto. Ay, ya me arrepentí de este dibujo. Bueno. Bueno, que en caso de incidencia normal, es difícil dibujarlo porque van a quedar muy superpuestos, ¿no? Así que lo voy a hacer al costado. Pero si incide así en incidencia normal, el primero que se refleja el rayo 1 va a salir así, ¿no? Porque va a reflejar acá en el primer medio. Y el segundo va a haber hecho así, ida y vuelta, y después se fue, ¿no? Este es el segundo. Así que en caso de incidencia normal, la diferencia de caminos es justo D. 2D, ¿se ve? La diferencia de caminos es 2 veces D. De minúscula. Claro, Sí, sí. sí. Así que está bueno chequear que se cumple eso en incidencia normal. Entre las cosas que se cumplen, por ejemplo, en incidencia normal, esto se anula, porque el tita transmitido va a valer 0, o sea que queda esto exactamente igual a D, y en incidencia normal se anula este, porque claro, este tramito de acá, que es el que estuvimos analizando recién, se anularía en caso de incidencia normal. Así que bueno, este es un chequeo como para ver que uno no esté tan perdido. Bueno. En Perdón, definitiva, ¿sí? ¿puedes volver a repetir porque diga 2 veces D? Porque, a ver, se ve este dibujito, el primero reflejado en incidencia normal va a salir así. Sí, ¿sí? Van a ser todos perpendiculares al plano, ¿no? A este de la sí. lámina. Y el segundo reflejado, ¿qué va a haber hecho? Va a haber hecho esto, esto, y salió. Así que como Ah, esto es todo perpendicular, seguro que va a depender de este D exactamente, ¿sí? O sea, la listo. diferencia, ¿sí? La diferencia, este es el caso más simple, la diferencia entre este caso y este caso es que le estamos dando la libertad de que tenga cierta inclinación y eso hace que tengamos que meter más trigonometría y qué sé yo. Pero lo más Ok, sencillo sería analizar un caso así en realidad. ok. Bueno, ¿qué hicimos con todo esto? La idea es meter todo en la fórmula del principio, ¿no? La de la flechita, la fórmula clave. Bueno, así que aparece 2 veces este tramo, 2 veces D. Este es el 2D que les digo que es en incidencia normal. Bueno, acá en este caso, como no es incidencia normal, estamos considerando el caso más general posible. Bueno, nos aparece toda la trigonometría y nos aparece el cachito este, ¿no? El cachito este que venía de acá. Bueno, acá lo que hice fue meter todas estas equivalencias acá. Bueno, no entro tanto en detalle porque es solamente matemática, ¿no? Y una vez que llegamos a esta fórmula, fíjense que tenemos la diferencia de camino expresada en términos de los índices de cada lámina, que eso sí necesitamos tener ese dato para tener un poco de idea. Tenemos los D, el D que es el espesor de la lámina, y tenemos ángulos, tenemos una cosa medio variada, ¿no? Porque tenemos a veces el transmitido y a veces el incidente. Y acá, bueno, está bueno recordar la ley de Snell, que nos vincula los ángulos incidentes y transmitidos. Vamos a terminar expresando todo en términos de D y de tita transmitido, ¿sí? Donde el tita transmitido, recuerden que es el acá, el intermedio, ¿no? Porque hay una doble transmisión acá, también está el transmitido final, que va a tener el mismo ángulo que el incidente, por todo lo que comentamos hasta ahora, porque son láminas paralelas. En definitiva, nos va a quedar todo el resultado final expresado en términos del D y este de acá, que es el transmitido intermedio. Ahora van a ver. En definitiva, bueno, si metemos la ley de Snell acá, bueno,
sería meterla en el pasito este de acá, ¿sí? Bueno, acá estoy pasando un poco rápido la cuenta, ¿no? Uno puede ver acá que esto se puede reescribir de esta forma. ¿Sí? En definitiva, bueno, se terminan cancelando este N1 que hay acá, se termina cancelando con el que viene de la ley de Snell, y queda todo bastante bonito y bastante simple. La diferencia de camino termina quedando expresada como, si simplificamos estos cosenos, de esta forma. ¿Se ve? Entonces, queda que la diferencia de camino óptico entre esos dos rayos termina quedando expresada en términos del N, ¿sí? Del de la lámina del medio, depende, del medio 2, del espesor de esa lámina, y del coseno del θ transmitido, que es el que hay acá, ¿sí? Obviamente uno piensa, bueno, pero la verdad que me resultaría mucho más lindo que lo den en función del θ incidente. Bueno, sí, tendría más sentido, pero matemáticamente queda mucho más prolijo así, ¿sí? Queda súper minimalista esta fórmula, así que esta es la fórmula que se usa mucho. Y si no, de última, reemplazás con la ley de Snell el coseno de θ Claro, transmitido. reemplazás con la ley de Snell. Sí, claro, pero si uno mete ley de Snell acá, te queda un seno metido dentro de un coseno de no sé qué. Por eso de esta forma queda súper elegante, qué sé yo. Una Y pregunta más. sí, No hay ninguna aproximación que usamos, ¿no? O sea, todo esto sale por, o sea, tirar 2 rayos. buena pregunta, ¿no? Porque uno ya no confía más en nada. No, sí, en esto no hay, en esta parte de desarrollo que hay acá no hay aproximación. Partiendo de esto que planteamos acá, ¿no? No. Sí, la pregunta que había hecho Patricio creo que ya se la respondieron los chicos, ¿no? Ah, ya está resuelta. Bueno, ¿está bien hasta acá? Bueno, así que todo esto, recuerden, es solamente para saber la diferencia de fase entre estos dos rayos y para poder analizar en qué caso vamos a tener interferencia destructiva y cuándo constructiva, ¿no? Pero bueno, bajo, hasta acá. Bueno, acá lo que hice fue meter esta diferencia de camino óptico acá, y reescribí el casero en términos de longitud de onda, porque en general estamos, bueno, la mayoría de las personas estamos más acostumbradas a hablar de longitud de onda de los colores, aunque en muchas áreas de la ciencia se usa el K también, el número de onda. Un pequeño comentario que, perdón, no tiene nada que ver, pero este dibujo que hay acá es uno que se retoma en estructura 2, cuando uno ve difracción de rayos X, y bueno, nada, me parece muy, muy bonito que pase eso, pero bueno, quizá cuando vean estructura 2 lo van a recordar. En ese caso es una difracción también, pero en lugar de luz visible es difracción de rayos X, y que se usa para calcular, para estudiar materiales cristalinos, donde la lámina de placas paralelas es la estructura cristalina del material, que tiene cierta, que uno lo podría pensar como placas paralelas, y uno incide con, bueno, con rayos X. Y también es una difracción. Bueno, eso como para ver que todo conecta con todo. Bueno, y se retoma este mismo dibujito, aunque también hay una matemática enorme, pero este dibujito también, bueno. Bueno, perdón, habíamos llegado hasta acá. Ya analizamos la parte de la diferencia de camino óptico, faltaría analizar la parte de los saltos. Esa sí es una parte un poco más delicada porque se acuerdan que habíamos dicho al principio que depende de que el medio inicial sea menos, densamente, ópticamente menos denso que el otro, ¿no? O sea, que el NI del inicial sea más chico que el final para que haya ese salto, si no, no hay, ¿sí? Entonces habría que analizar en cada caso particular si este es mayor que este o al revés, ¿sí? Va a depender de cada experimento, ¿no? Para nosotros, de cada ejercicio de la guía, esto. Si no hay una regla general, si no uno puede pensar en todos los casos posibles, hacer la combinatoria de casos posibles, ¿no? Que era la idea de esto. Bueno, entonces este vendría a ser cuando hay una relación de mayor, ¿no? Este es mayor que este es mayor que este, ¿no? Y habría que también tener, estoy viendo cuánto tiempo pasó, habría que tener un poco de cuidado de cuándo hay reflexión, ¿no? En qué casos se está produciendo reflexión y cuándo no, ¿no? Entonces, no solamente de qué medio viene y hacia qué medio va, sino cuándo hay reflexión y cuándo no, porque a veces uno se marea con estas cosas. Entonces, el primer rayo sí es un rayo reflejado, ¿no? Entonces, en principio acá podría haber un salto de pi dependiendo si este medio es menos denso que el de abajo, ¿no? Si este es más chico que este. O sea, este es un caso para analizar, a ver qué pasa acá.
Después este es el primer transmitido. Acá hay una reflexión, acá también, candidato a que haya un salto, podría ser. Y acá fíjense, este de acá es una transmisión. Así que este ya no se puede introducir un salto de pi. Así que va a ser importante analizar estos dos casos, los que están en rojo. Bueno, acá está hecha toda la combinatoria, ¿no? Si este es mayor que este, entonces no, porque no se cumple esta condición. En esta condición, si uno lo piensa un poquito, no va a haber saltos en ningún caso, ¿sí? Porque siempre el de arriba va a ser más denso que el de abajo. Bueno, así que no. Este es el caso al revés, que la relación en escalerita es al revés. Este es más chico, perdón, me mareé. El más grande es el de abajo, ¿no? Este es el más chico, este es un poquito más grande y este es el más grande de todos. Entonces acá sí se ve que en cada cambio de medio va a haber salto en pi. ¿Se ve esto? O sea, esta primera reflexión va a introducir un salto en pi sobre el rayo 1. ¿Sí? ¿Se ve? Porque estamos considerando que este es más chico que este, ¿no? El n. Y en el Una pregunta. siguiente... Ujú. Cuando decís de 1 a 2 te referís N1 y N2, ¿no? Sí, acá hay un abuso de notación en todo esto con los números. Sí, eso lo pensé cuando estaba haciendo esto, que este se llama medio 1, medio 2 y medio 3, y también llamamos 1 y 2 a los rayos, ¿no? Pero bueno, sí, hay un exceso de numerología. Bueno, entonces se ve que esto introduce un salto en pi sobre este y también un salto en pi sobre este. Entonces, a lo que es la diferencia de fase, es como que fuera 0 el salto total. ¿Se ve? Bueno, porque justamente a los dos se les suma algo. Este es un caso en que el término de salto se va a ir entonces. En este otro caso, bueno, son los casos tipo sandwichito, en que el del medio es más denso. Este vendría a ser el caso, por ejemplo, de un vidrio en aire, ¿no? Podría ser este. Bueno, ahí uno podría pensar, estamos pensando que este es más chiquito y este es más grande, ¿no? Entonces va a haber un salto acá, en el primer rayo va a haber un salto de pi, y el segundo no va a tener salto en pi, porque está yendo de uno más denso a uno menos denso. ¿Están siguiendo esto o están vivos? Bueno. Creo que sí. Profe, una consulta. ¿Por qué? No sé, capaz que pregunto algo re boludo, pero ¿por qué no estamos analizando los de transmisión, solamente los de reflexión? ¿Puedo decir los que salen de acá? No, por ejemplo, cuando porque el rayo 1, el rayo inicial, digamos, primero, se refleja y se transmite y sigue, rebota y vuelve, y ahí se transmite y sale el rayo 2, que llamamos 2. Ok. ¿Por qué cuando se transmite primero no analizamos esto? Ok, acá hay una cosita que no lo marqué, ¿no? Porque no lo pensé en su momento. Claro, acá también hay una transmisión, ¿no? Este salto de pi, recuerden también cuando hacíamos la cuerda, ese salto de fase, de fasaje, se producía solamente en la reflexión, el transmitido siempre quedaba. No había salto nunca en el transmitido nunca tiene salto. El único que puede tener salto es el reflejado, ¿sí? Entonces es importante distinguir lo que es transmisión de reflexión acá. Pensé el transmitido otra vez como la soga. Cuando pasabas de una soga de una densidad a otra densidad, el pulsito no cambiaba su dirección de arriba para abajo, por decirlo de una manera. Se hacía más chico, se hacía más grande, la amplitud, pero la dirección, si querés, siempre era la misma que la de la onda incidente. Entonces, o sea que para que cambie, tiene que cambiar el signo, o sea, el coeficiente me tendría que cambiar de signo. Que el coeficiente te cambie de signo, habíamos visto en la última clase, es lo mismo que decir que hay un salto en pi y decir que el coeficiente se mantiene constante. Ok, o sea que si no cambia de signo, no hay un desfasaje. Sí, el cambio de signo implica un salto de fase en pi. Si hay otro salto de fase, puede ser que cambie de signo o no. ¿Sí? Pero en particular pi es lo mismo que decir que pones un menos adelante de la amplitud. Porque e a la i pi es menos 1. Claro. Okay. Sí, en la transmisión nunca había cambio de signo en los casos que vimos de la soga. Piensen la reflexión en la discontinuidad como pensaban las discontinuidades en la soga.
por eso insistimos tanto en sogas también en la parte de las fases. ¿Se acuerdan que hablábamos de las fases? Y las fases acumuladas, porque con esto. Claro, ahí está. Eso que está dibujando Magalí, siempre estaba en el mismo sentido la transmisión. Incluso Magalí mostró como unas simulaciones y que se veía que el pulsito se quedaba para el mismo lado. Mientras que la reflejada, sí, el medio incidente tenía una densidad más chica que el medio saliente, miraba para abajo. Eso mismo lo pueden traer acá. Y el motivo entonces queda absolutamente entendido porque uno está pidiendo la continuidad de la perturbación. ¿Sí o no? Sí, o sea, como que, o sea, entiendo por qué el salto de pi, pero no entiendo quizás por qué no podría haber otro salto, pero bueno, nada, no importa. No dije que, a ver, puede haber otros saltos, pero estamos analizando justo casos de, ahí el dibujo como siempre, como dije el otro día en el campus, ¿no? Nuestros dibujos son todos muy exagerados. Pero todo esto de los saltos en pi funciona para incidencias cerquitas a la normal. O sea, siempre nos vamos a imaginar que nuestras incidencias son apenas corridas de la incidencia normal. Si uno trabaja con ángulos de, no sé, 70 grados, puede ser que tengas otro salto de fase distinto. Y eso es todo un área de análisis del electromagnetismo que, como dijo Christopher, depende de las ecuaciones de Fresnel y ahí vas a ver los saltos exactos. ¿Cuánto es el salto de una componente respecto a la teórica 1? Otra vez para que se acuerden de nosotros. Bueno, ok. Bueno, gracias. Bueno, sí, a veces esas dudas conceptuales más profundas no permiten entender esto, que en realidad es ver si hay salto o no hay salto. Bueno, acá, en este caso, entonces estábamos diciendo que en el caso tipo sandwichito, por ejemplo, vidrio en aire, el cambio de fase, el salto en pi solamente va a haber en el primer rayo, entonces uno puede decir que y el segundo no tiene, entonces uno puede decir que el salto es, yo le puse menos pi, porque recuerdan que en el delta era el del 2 menos el del 1 el que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, como para enfatizar eso, por eso le puse menos pi. Si no se lo olvida van a ver que no tiene muchas consecuencias, pero bueno, para ser prolijos, ¿no? Y consistentes con lo de arriba. Y en el caso este sería el sanguchito al revés, sería, bueno, no sé, como venir de vidrio y tener una pequeña película de aire, que también pasa, ¿no? Cuando uno tiene por ejemplo, a veces se hace como con un portaobjetos, ¿no? Poner dos portaobjetos, dos vidriecitos finitos y ver una pequeña película de aire. Bueno, sería este caso, ¿no? Y uno diría, bueno, si este es más denso, acá no va a haber salto, va a haber salto en el segundo. Es el caso inverso que este, ¿no? Entonces por eso el salto queda pi positivo porque se le mete al rayo 2. Bueno, entonces, para analizar cada caso particular estaría bueno, combinar lo que hicimos hasta ahora del camino óptico con lo de los saltos, ¿no? Acá puse... bueno, y acá refrescar las fórmulas que vimos en la clase de luz, ¿no? ¿Se acuerdan que todo venía de ese famoso coseno de delta? Y queríamos que ese coseno fuera máximo en la condición de máximo interferencia. Como viene de un coseno, los máximos... Ay, me mareé. Claro, se produce en números pares, ¿no? Los máximos del coseno son en pi pares. Podría ser en 0, 2, claro, 0, 2pi, 4pi, ok. Y los mínimos se producen cuando el coseno vale menos 1, o sea, podría ser pi, 3pi, bueno, todo eso. Bueno, esto ya lo dije más arriba, ¿sí? De que lo que vemos justamente es una señal estable y que no depende del tiempo, ¿no? Esa es la magia que hace la interferencia. Bueno, acá puse un ejemplo así más numérico, que es en un caso, bueno, por ejemplo de vidrio, ¿no? Que sería el caso más típico que uno se podría imaginar, que es, un pequeño paréntesis, todo esto yo me basé en una clase que dio Cande el cuatrimestre pasado, así que bueno, tampoco quiero decir, no fueron todas ideas mías, o me da un poco de cosas, a veces lo digo como si fuera idea, no, lo copié mucho de la clase de Cande. Gracias, Cande. Bueno, en este caso entonces sería, los medios 1 y 2 serían aire, y el del medio sería vidrio, ¿no? Acá puse el índice del vidrio.
estamos pensando este tipo de espesor más o menos típico del film de vidrio, vamos a ver por qué, pero bueno, en la práctica pasa cuando el espesor es finito o incluso más finito que esto, ¿no? Estamos en esta condición, que es la que analizamos más arriba, que había un salto igual a menos pi, ¿no? Entonces uno podría plantear, bueno, los deltas que dan un máximo son los que cumplen esta condición, o sea, pi por un número par, pero al tener este otro salto de acá lo pasamos para el otro lado, ¿se ve? Bueno, y quedaría reacomodado así. Si acá cancelé los pies y termina apareciendo la longitud de onda, o sea, el color, ¿no? Bueno, ¿cómo se interpreta esto? Estamos hablando de entonces qué parámetros nos interesa para saber cuándo va a haber máximo, cuándo va a haber mínimo, ¿no? Nos interesa el D, ¿sí? El espesor. Supongamos que tenemos una lámina que ya la tenemos armada, ¿no? Tenemos nuestra lámina que ya está armada con cierto espesor D, o sea, este parámetro es fijo, ¿no? Y es uniforme, la sintetizamos de forma re buena, quedó todo uniforme, transmite un N2 fijo porque depende del material, y el tita transmitido en principio podría variar, porque podríamos decir, estamos iluminando con una fuente extensa, ¿no? Uno podría en algún momento estar incidiendo con ángulos en con cierto tita de incidencia, ¿no? Que esto va a corresponderse con cierto tita t, ¿no? Recuerden que hay una relación dada por la ley de Snell, solamente que lo escribimos así para que quede como más mínimo, más elegante todo, ¿no? En este caso, uno, por ejemplo, si mira así con el ojo o con una lente, ¿no? Uno lo que va a encontrar es, bueno, que esto, si uno pone una lente, esto va a formar imagen sobre cierto punto a la distancia focal, ¿no? Bueno, ¿en qué casos ese punto va a ser un máximo? Supongamos para un dado color. Cuando se cumpla esta condición, o sea, cuando el espesor cumpla esta relación con los otros parámetros, ¿sí? ¿Se ve? O sea, para un espesor dado va a haber cierto ángulo en que eso va a ser un máximo. Si uno incide con otro ángulo distinto, puede ser que se dé una condición de mínimo, ¿sí? O sea, en principio, uno si incide, por ejemplo, con una longitud de onda sola, uno lo que debería ver es un patrón de máximos y mínimos, porque con otro ángulo de incidencia, por ejemplo, con un ángulo así, ay, no me va a salir, bueno, un ángulo distinto, ¿no? Que termina entrando, por ejemplo, así, a la lente, esto va a hacer que esto converja a otro punto, ¿no? Así que, en principio, este tipo de ecuación lo que describe es un patrón de franjas. Ahora hay una pequeña comentario que hacer sobre eso, ¿no? Un patrón de franjas de máximos y mínimos, donde para ciertos ángulos se va a cumplir la condición de máximo, y para otros ángulos intermedios no, ¿sí? Eso porque aparece este factor coseno de tita transmitido. Bueno, en la práctica... Maga, ¿te puedo hacer una pregunta que medio que tiene que ver con lo de antes? Ahí tomamos fuente extensa en vez de fuente puntual, porque si hubiera una fuente puntual, habría un montón de ángulos incidentes y un montón de ángulos transmitidos. Entonces, al tomar una fuente extensa, medio que podemos considerar que inciden todos los rayos con el mismo ángulo y por eso podemos hacer este análisis, ¿o no tiene nada que ver entre claro, igualmente una fuente extensa no la tiene que poner muy lejos o poner alguna lente o algo así para que se produzca esto de que los rayos vayan todos paralelos, pero sí. Cuando es una fuente puntual es un poquito distinto el análisis, y lo que termina dando es una interferencia que son tipo anillos. Eso yo no sé si lo vieron con Ricardo, pero como todos los ejercicios de la guía, o la gran mayoría están pensados con fuente extensa, por eso explicamos tipo fuente extensa nosotros. Porque si uno tiene una fuente puntual, acá un súper paréntesis, si uno tiene una fuente puntual, es como que se generaran dos fuentes virtuales de este lado. Y claro, dos fuentes virtuales generan como una especie de yang o algo así, o anillos, ¿no? Bueno. Esto no, pregunto porque yo antes estaba preguntando, no entendía por qué formaba una sola imagen el tema de la fuente extensa, y es por esto, que incide todo con el mismo ángulo, entonces sale todo con el mismo ángulo. Claro. Sí, en un momento te iba a decir, Elian, que no hay imagen, porque no hay fuente puntual, tenés fuente extensa, y es correcto lo que dice Magali, que si tenés fuente puntual tenés dos imágenes, y entonces tenés como Michelson sería para que formes círculos. El Yang forma franjas, y el análogo, cuando forma círculos, hay que hacer analogía con el Michelson, digamos. Este es un dibujo que es un corte, estamos pensando primero en la longitud de onda sola, ¿no? Después le metemos ahora más. Pero este es un dibujo que es un corte, obviamente, porque no lo puedo hacer tridimensional, pero si uno estuviera mirando la pantalla, ¿sí?
donde está haciendo converger esto, o si uno está mirando con el ojo, ¿no? Porque muchas veces esto lo que es lo que pasa en nuestra retina, o sea, lo que uno está viendo cuando uno ve esto es justamente, bueno, franjas, ¿no? Donde hay máximos, hay mínimos en el medio, y bueno. Esta fórmula igual es para mirarla con cariño un buen rato. Bueno, si hay otras longitudes de onda, bueno, lo que termina pasando es que se van ubicando en distintos lugares, ¿no? Entonces, cada una uno puede ir analizando un poquito esta fórmula cómo quedaría, ¿no? Pero bueno, otra longitud de onda tendrá los máximos en otro lado, los mínimos en otro lado, así que va a haber una superposición. Acá no tengo un dibujito muy bueno, justo en la clase de Cande había uno, lo tendría que haber copiado, ya que copié todo, porque no copié eso. Pero bueno, sería un dibujito como el de acá, que acá, bueno, tiene otra cosa que después lo comento, ¿no? Pero se ve más o menos como cuando hay muchos colores se va formando un patrón de franjas, ¿sí? Lo otro lo comento después. Bueno, más o menos hasta acá la pregunta de Patricio. Bueno, ahora, hasta ahora, bueno, este tema de que se producen franjas de distintos colores nos recuerda mucho al Yang. Tiene una cosita más, que es el ejemplo de la burbuja, ¿no? ¿Por qué en una burbuja uno ve un color uniforme? ¿No? ¿Dónde está la franja? O mismo cuando veíamos el cosito este. Bueno, hay varias cosas más que se suman, que es que obviamente hay un coseno acá, ¿no? Así que ustedes saben que el coseno, si uno lo mira en cierto rango, sube y baja, pero si uno ve el coseno muy cerca de acá, es como que fuera constante, ¿no? Porque un coseno, bueno, continúa. A ver si puedo explicar esto de cierta forma. Dependiendo del rango de D, ¿sí? En algunos rangos uno llega a barrer el coseno y en otros no. O sea, en algunos rangos, si el D es chiquitito, ¿cuánto puede variar el tita transmitido? Entre 0 y 90 grados, ¿no? Cuando uno lo mira, más o menos. O cuando uno mira de frente, uno que está mirando cierto rango de titas transmitidos, ¿no? Cuando uno mira esta imagen. A ver, no sé si lo estoy explicando O bien. sea, sería como Pero, ver sí. Yang, pero quedándote solo con el patrón cerca del eje óptico, digamos. Solo ves eso, ves solo una partecita Algo del así. coseno. Lo que termina ocurriendo cuando uno analiza esta fórmula, si el D es muy finito, o sea, los films bien finitos, los más finitos como los que mostró Luz, que eran de 10 a 100 nanómetros, o de 10 a 100 nanómetros, lo que termina pasando es que en una región razonable de observación, no llega a moverse mucho este tita transmitido. Entonces uno lo que ve es un color solo, es como que se hubiera agrandado un montón este patrón de franjas. Entonces en una región razonable que uno mire, uno ve un color uniforme. Esto es lo que pasa cuando las películas son bien finitas. Y cuando la película empieza a ser un poco más gruesa, bueno, cuando uno barre un tita de observación razonable, que uno está mirando con el ojo o lo que sea, se llegan a ver las franjas, que es el ejemplo ese de recién que vimos, el de esa lámina que ahora, no les dije que es una lámina tipo pompa de jabón, ¿no? Y lo que termina pasando cuando esto es demasiado grueso ya en tipo macroscópico, ya estas franjas ya están tan cercas que uno ya no las resuelve con el ojo. Entonces ahí ya se perdió el fenómeno de interferencia observable, ya no es más observable a simple vista. ¿Se ve? Y uno lo que ve es un continuo, lo que ve es ¿sí? Un color uniforme, no ve máximos y mínimos. Uno lo que ve, bueno, de hecho si es luz blanca, uno ve luz blanca, ya no ve más esa separación, ¿se ve? Esa es la razón un poquito con los dedos de por qué en el mundo macroscópico, o sea, en vidrios gruesos, en una ventana, esto no pasa, porque ya se perdió, ¿sí? Bueno, esto es un poquito complejo y la verdad que no lo necesitan para hacer los ejercicios, analizarlo con tanta profundidad. Bueno, ¿por qué justo el violeta o por qué justo los colores que vemos? Bueno, en un caso de lámina bien delgada, entonces, lo que pasa es que uno casi que ni se mueve en esto, es como casi que ni variara, ¿sí? Entonces lo que uno ve es un color uniforme, ¿sí? Es como que este patrón está hecho enorme, está hecho tan grande que uno cuando mira, uno ve un color solo. No sé si se entiende. Bueno, a ver si no vuelvo un segundito al ejemplo este de recién. A ver. Igual para una fuente extensa donde tita I es constante, tita T siempre es el mismo, ¿no? Entonces, ahí claro. entra constructivamente una o dos longitudes de onda, depende de lo que vea. Cuando uno tiene una pompa de jabón, tenés tantos planos en ese círculo que ahí es donde también uno tiene la chance de tener muchos tita T, aunque tenga una fuente extensa.
Claro. Sí, estoy pensando igual cuando uno mira con el ojo que uno también podría captar, no solamente incidencia. Uno cuando mira de frente uno ve más que nada incidencia normal, ¿no? O sea, tita T igual 0, pero a veces creo que también nos llega a cubrir otros que no sean exactamente normales. Y una cosita más que tiene que le aumenta un poquito más de complejidad esto es que a veces, por ejemplo, cuando uno ve los ejemplos de estos de esas pompas, esto es tipo una pompa de jabón mirada de frente, bien finita, ¿no? Que a veces se le suma también, no solamente que la fórmula tiene un coseno metido, sino que también a veces va cambiando el espesor de las cosas. Por ejemplo, una pompa por gravedad va a tener más ancha la parte de abajo que la de arriba. Así que bueno, nada, como que se combinan varias cosas. Mismo este que les mostré recién, que es el que habíamos visto recién, si uno lo mira bien, es una lámina bien finita, así que uno estaría en una condición de color uniforme, pero varía un poco el color, eso es porque no está hecha, la lámina no es exactamente con el mismo D en todos lados, sino en algunos lados quedó más finita, en otros más gruesa, como que no quedó perfecta la construcción, entonces por eso se intensifican a veces unos colores sí, otros no, depende de la región. Bueno. Hay muchos ejercicios de la IA que están orientados a pensar en condición de incidencia normal, o sea, no complicarse con el tema de variar tita, sino solamente en condición de incidencia normal. ¿Qué pasa en condición de incidencia normal? La fórmula queda, bueno, está todo tan tachoneado que ya, no sé. En condición de incidencia normal, por D es igual a 2m más 1, lambda 0 sobre 2. Uno podría pensar que estamos pensando mirándolo de frente, ¿no? Incidencia normal, que para cada longitud de onda, uno podría despejar para otro, hay cierta cantidad de espesores que la intensifican, ¿sí? O sea, esta es la razón por la cual cuando uno ilumina con luz blanca y la lámina tiene un D fijo, ¿no? Uno ve intensificado algún color sí y otros no. Bueno, esto no lo expliqué muy bien. Esto se ve, porque no lo habían visto con Ricardo ustedes esto. Ahora voy a borrar un poco. Lo voy a escribir de otra forma. Bueno, vendría a ser, no sé para qué lado conviene despejar, pero o sea, bueno, si se cumple esta relación, este color va a ser un máximo, ¿sí? Eso es en definitiva lo que dice esta fórmula. Si se cumple esta relación, este color va a ser un máximo. O sea, si el espesor es, no sé, 10 micrómetros, uno podría calcular, bueno, no lo estoy explicando bien, ¿no? Perdón, chicos. ¿Se entendía más o menos? Sí, tranqui, Maga. Sí, se entendió. Bueno, sí, porque me estoy dando vueltas sobre lo mismo. Cada uno igual lo piensa y lo, bueno, sí. Bueno, esto es más o menos para pensar por qué las distintas, por ejemplo, los ejemplos que mostró Luz al principio de la clase, que eran esos redondelitos con distintos colores, estaban vistos todos en incidencia normal, ¿sí? Y era un caso en los que iban variando el D, iba variando el espesor. Y al variar el espesor se lograba intensificar distintos colores, y por eso se veían de otro color. Bueno, me parece que no insisto más sobre esto porque... Iba a decir que avancemos porque nos vamos a quedar sin rato. Sí, por eso. Lo único, pasa un poco, hay algunos ejercicios de la IA que preguntan qué pasa por el caso, en el caso de los rayos transmitidos, ¿sí? O sea, si estos que analizamos eran el 1 y 2, uno podría también pensar qué le pasa al 3 y 4, ¿sí? El análisis geométrico es muy similar porque son los mismos ángulos los que va a ver abajo, ¿no? El incidente es el mismo que aparece acá abajo. Es igual que el transmitido final, ¿no? Uno podría hacer también el análisis de la diferencia de camino óptico. Bueno, acá no me meto mucho con esto para no tardar tanto tiempo. Geométricamente, bueno, es muy análogo la situación, solamente considerar que este tramito ahora está en el medio 3, no como antes que estaba en el medio 1, ¿no? Y otra cosa importante es el tema de los saltos, ¿sí? Estábamos diciendo que para analizar el salto es importante analizar la reflexión, ¿sí? Los casos de transmisión los podemos ignorar porque ahí no se puede introducir un salto. Entonces habría que pensar entre el 3 y el 4, fíjense que el 3 y el 4 se separan acá, ¿sí? Hasta este punto estuvieron siempre juntos, ¿no? Acá en esta reflexión se separan. Ay, me olvidé de marcar algo acá.
Uy, me parece que sí. ¿Qué cosa? Bueno. No, la cantidad de reflexiones. ¿No habría otra reflexión acá? No sé por qué no la puse. Ahí hay una reflexión, ¿está dibujada? Sí. Sí, pero no la puse así en rojo. Ah, Sí, bueno, entonces, perdón, me olvidé de marcar. Entonces hay una reflexión acá y otra reflexión acá. Entonces puse algo mal, me parece, más adelante. Bueno. Bueno, en todo caso, las reflexiones están en otro lugar con respecto a los de antes, ¿sí? Porque están acá y acá. Y caen todas sobre el rayo 4, ¿no? Porque el rayo 3 es un rayo que está siempre transmitido, o sea que nunca va a tener salto en pi, y a lo sumo puede haber en el rayo 4 reflexiones, saltos en pi, porque es el único rayo que presenta reflexiones, acá y acá. Bueno. una cosa chiquitita que quería aclarar por las dudas, que el rayo de salida lo dibujaste como tita I al final, y eso sucede solo si en el otro dibujito, en el de al lado. Si N3 es igual a N1, si no el tita I es eso. ¡Ay, cierto! Sí, pero sí, funciona disculpa. todo igual, ¿no? Porque lo importante es que Claro. todo sale con algún tita T, y Sí. no funciona igual, pero bueno, nada, Sí, aclarar sí, ese sí. detalle. Sí, eso es importante. Sí, esto es para revisar. Bueno, son otros ángulos, ¿no? Pero en definitiva este ángulo va a estar vinculado con este de acá, con la ley de Snell. Va a haber un vínculo entre estos dos por la ley de Snell, ¿no? Claro, sí. No tiene por qué ser igual el medio de arriba que el de abajo. Bueno, importante eso. Perdón, me vas a estudiar, pero ¿puedo hacer una preguntita chiquita del delta máximo que me quedó una duda? Dale. Cuando veíamos Yang con luz, decíamos que el máximo estaba en determinado Y sobre la pantalla, digamos, ¿no? Y ahora, acá Sí. no entiendo cómo podemos ver eso de dónde estaría el máximo o cómo podemos darnos cuenta de dónde estarían las franjas, porque no hay como un Y sobre la pantalla. Claro, bueno, está buena esa pregunta. Bueno, lo más sencillo es verlo en el caso de incidencia normal, ¿no? Que habíamos despejado estas formulitas de acá. Lo que nos dice es que si uno ilumina con un color solo, solamente depende del espesor de la lámina. Si vos ya tenés la lámina armada y la iluminás solamente con color rojo, puede ser que no veas nada a la salida, si justo hay un mínimo. ¿Sí? Se ve que solamente en incidencia normal solamente depende del espesor. ¿Sí? Y Claro, o sea, vos vas a ver mínimos y máximos, bueno, ahí vas a ver máximos según el espesor de la lámina, pero, o sea, ¿dónde los verías esos máximos? No entiendo. Los vas a ver Los en la ves retina de tu cuando- ojo. Claro, es que vos ves la lámina, la ves azul. Si yo ilumino con luz azul esta que es turquesa, a la salida la voy a ver azul. Pero supongamos, seguramente tenga un mínimo en rojo este espesor. Entonces yo lo ilumino con rojo, vería como nada a la salida, ¿sí? Vería un mínimo. Claro, porque no salen muchos rayos que van formando muchos mínimos y muchos máximos, sino que sale como una sola cosa y esa es la que me llega, digamos. Claro, todos paralelos, que en principio no forman imagen, a menos que uno los mire con el ojo, entonces ahí sí, como que convergen en la retina. ¿Sí? Claro, o sea, no va a haber mucho, no es que van a formar franjas, digamos. Yo voy a ver un color y eso va a depender del espesor de la lámina. Eso, exacto. Claro. O sea, se cumple que el D tiene que ser cierta relación, bueno, tipo múltiplo de todo esto, ¿no? Múltiplos impares de todo esto, que en definitiva es como una especie de múltiplo impar de la longitud de onda, bueno, dividido esto. Múltiplo de todo esto, de todo este factor de acá. Si se cumple que el D es múltiplo impar de todo esto, entonces uno va a ver un máximo. Eso obviamente, si uno ilumina con una fuente monocromática, para una luz blanca, para algunos colores se va a cumplir y para otros no. Un máximo de intensidad sería. Claro, un máximo de intensidad. Lo voy a ver como más brillante. Claro. Eso lo que termina haciendo es que la lámina intensifica algunos colores y otros no. Y eso es lo que genera como una sensación de color cuando uno lo mira. Dice, bueno, esa lámina tiene cierto color. Claro, ahí entendí. Es a lo que se refiere, lo que se refirió de Pine cuando decía que es un color que no es un pigmento químico, sino que es algo estructural. Porque algunos longitudes de onda se ven, son máximos y otros son mínimos. Eso genera un color. Claro. Y que no salga luz O sea, blanca. me maximiza o me minimiza algunos colores y en función de lo que... Claro. Ok. Mil gracias. No, era importante esa pregunta, así que... Bueno, en definitiva lo que uno termina haciendo cuando uno analiza el caso de la transmisión, que acá me quedó medio desprolijo,
es que los saltos terminan siendo complementarios a los que hay en la reflexión. O sea, en el caso que hay un salto en cero, observando desde arriba, observando desde abajo, termina viendo un salto en pi. O sea, cuando hay un máximo visto desde arriba y un mínimo visto desde abajo. Eso, bueno, sucede cuando uno analiza esto con detalle. Y esto mismo se repite más abajo en los anillos de Newton, así que lo puedo comentar directamente más abajo. Bueno. Los anillos de Newton. Arranco con esto. Todavía no lo vieron en la teórica, no lo van a ver, por lo que tengo entendido. Es un caso similar al de láminas de caras paralelas. Es un caso de interferometría por división de amplitud, ¿sí? Porque fíjense que también se va a dar la situación de que en alguna interfaz algunos rayos van a estar reflejados, otros transmitidos, y eso va a dar lugar a rayos salientes coherentes, ¿no? Acá en este dibujito, acá lo explico un poquito, el objetivo es que el 1 y el 2 sean coherentes entre sí, ¿no? Y analizar, bueno, si se puede, si esta configuración da una diferencia de camino óptico, ¿no? Ese sería el objetivo. ¿Esta configuración da una diferencia de camino óptico? ¿De qué depende esa diferencia de camino óptico? ¿No es alguna vez vieron algún dibujo de lo que son los anillos de Newton, en algo de divulgación? Me adelanto un poco para que tenga sentido. Lo que le pasó a Newton, porque Newton supuestamente no tenía el modelo ondulatorio, así que no sé qué le habrá pasado, pero cuando puso una lente arriba de una cosa plana, bueno, vio esto. Bajo ciertas condiciones, ¿no? Esto está iluminado, por ejemplo, con luz de un único color, luz monocromática. Bueno, entonces la idea es explicar por qué pasa esto, ¿no? Este patrón, bueno, es como que nos revela el carácter ondulatorio de la luz. La pregunta es por qué. Así que bueno, paso a este dibujito. Si uno se fija, vamos a analizar, por ejemplo, lo que le pasa al rayo 1 y al rayo 2. El rayo 1, acá lo hice muy exagerado. Una cosita, todo el análisis de anillos de Newton se hace pensando en incidencia normal, ¿sí? Fíjense que antes trabajamos con esa libertad de tita t y todo eso, ¿no? Del tita incidente que pudiera ser en chanfle, ¿no? Acá vamos a pensar solo en incidencia normal, así que en ese sentido es un poco más sencillo el análisis. Acá lo hice con un poquito exagerado para que se entienda el dibujo, pero la idea es que serían todos normales los rayos que salen, ¿sí? Saldrían todos normales, todos perpendiculares a esta superficie de acá. Entonces esa sería una lente, ¿cómo se llaman las que son mitad y mitad? Bueno, de un lado es plano y del otro es convexa. Plano cóncavo. Bueno. ¿Por qué puse plano convexa? Bueno, está bien. De un lado es depende si la mirás de abajo o de arriba, será plano cóncavo. Claro. Bueno, redondita y plana de acá. Entonces la idea es que en esta primera interfaz no se va a desviar el rayo porque es incidencia normal, ¿sí? Y a lo sumo va a haber desviación acá, ¿sí? Estamos trabajando en el límite de que esta lente tiene un radio de curvatura súper grande, o sea, nos imagina una lente, bueno, muy grande, ¿no? Y estamos mirando en la región esta cerca del cero, cerca del centro. Entonces, este que viene acá, obviamente en esta primera interfaz una parte se va a reflejar, pero esa que se refleja en la primera interfaz no nos va a interesar. Seguimos con el transmitido, y acá va a haber de nuevo, en este cambio de interfaz, un reflejado y un transmitido, ¿no? Acá lo hice súper exagerado, tratando de respetar la ley de Snell acá, pensando un plano tangente, bueno. Y bueno, así es como saldría el primer rayo 1. Esto es una exageración, ¿no? Esto sale prácticamente normal. Bueno, en el siguiente rayo que nos interesa analizar es, por ejemplo, el que sale acá y tuvo, no voy a decir rebote, estas múltiples reflexiones, y bueno, se termina transmitiendo acá y sale, ¿sí? Así que vamos a concentrar en estos primeros, ¿sí? En el que sale primero y en el primero que tiene múltiples reflexiones. La parte que nos va a interesar, uno podría decir, bueno, acá seguro que hay una diferencia de camino óptico, acá también. La parte que nos va a interesar a los efectos de lo que es la interferencia es la parte de acá, porque es justamente la parte en la que el tramo recorrido va a ser algo chico, ¿sí? Va a ser algo similar a lo que pasa en la lámina de caras paralelas. El fenómeno va a ocurrir cuando el tramito ese donde se produce la diferencia de camino óptico sea chico, por eso nos vamos a enfocar en este sector nada más, ¿sí?
Bueno, entonces uno pensaría, bueno, la diferencia de camino óptico entre estos dos rayos, uno la podría plantear en términos de este pequeño serie de reflexiones que se producen acá. Y la idea de toda la cuenta que viene después es cómo describir esto en función de la posición respecto al centro del anillo. ¿Por qué? Sí. Perdón. Una pregunta con lo que dijiste que era casi normal, porque era muy grande adentro. Nosotros, o sea, entonces podríamos tomar como que 2 es paralelo, como aproximar lo que es paralelo al incidente. Y tipo, en las cuentas podemos hacer eso. Bueno, sí, uno podría aproximar eso, ¿sí? Como que estas desviaciones que se producen acá son mínimas, ¿no? Dale, gracias. Dale, nada. Entonces, este tramo que hay acá va a ser muy parecido a este, ¿sí? Así que bueno. Y en definitiva, como dijimos antes, ¿no? El efecto de las láminas paralelas se observa si las láminas son finitas, pero si es súper grueso se termina como compensando de esta forma y no hay un patrón observable. Entonces, bueno, en este caso sí pasa lo mismo. Este tramo es un tramo grande, así que nos vamos a enfocar en la región de acá. Entonces, si uno se enfoca en la diferencia de caminos ópticos en esta región, uno podría decir, pensemos que esto es bien normal, la incidencia, va a estar vinculada por lo que recorre el rayo 2 en esta ida y vuelta, ¿no? Que en incidencia normal uno lo podría escribir como 2 veces el N2, porque es en el medio 2, por este D, ¿sí? El D lo vamos a pensar como este pequeño espacio que hay ahí, ¿no? La altura de ese pequeño espacio que hay acá. ¿Se ve? Esto es muy parecido a lo que habíamos dicho del caso más arriba, ¿se acuerdan cuando subo un toque? Perdón. Cuando acá dijimos que pasaba en incidencia normal, ¿no? Es lo mismo. Solamente que estamos considerando que según el punto en el que estamos mirando desde arriba, acá esto va a tener cierto tamaño, cierta altura, pero un poco más lejos va a tener otra altura, y un poquito más cerca va a tener otra altura. O sea, esta es la base conceptual de por qué para algunos radios hay iluminación y en otros no. ¿Por qué algunos radios son máximos y otros son mínimos de intensidad? Por eso es interesante poder vincular esto con el radio, respecto al centro, ¿no? Esto es respecto al centro de la lente. Bueno, y después sí, ya viene la parte de geometría, en la que de nuevo nos relajamos todos, bueno, al menos yo, que vendría a ser cómo escribir esta altura en función, bueno, de este apartamiento, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que tenemos como dato, ahí leí tortilla también, muy desubicada, no, el radio de la lente, ¿sí? Que eso es un dato que tenemos de construcción. Entonces uno podría armar unos triangulitos así y definir con distintas relaciones geométricas cuánto puede valer esta altura. Una vez que uno ve el dibujito ya es muy fácil al que se le ocurrió esto, ¿no? Porque si todo esto es el radio, porque justamente es de acá hasta acá, ¿no? Uno podría plantearse un triangulito así, en el que la hipotenusa es el radio, esto es R menos D, porque le estamos sacando el tramito este es el R, ¿sí? Recuerden que nos interesa saber en este lugar de apartamiento cuánto es el D, porque es el que determina la diferencia de camino óptico. Bueno, si acá nos armamos un triángulo, fíjense que así como lo armamos convenientemente, es un triángulo rectángulo, así que podemos plantear Pitágoras, ¿se ve? Los catetos, la hipotenusa, bueno. Acá uno puede abrir la diferencia de cuadrados. Y acá, bueno, ya empieza a pasar un poco que se cancela esto con esto, y uno ya se pone contento porque va quedando algo prolijo. Y acá sí hay una pequeña aproximación. Me acuerdo cuando Cande dio su clase que habías comentado, Cande, que todo esto te parecía que tenía tantas aproximaciones que te costaba confiar en el desarrollo teórico. Bueno. Sí, cuando la había cursado. Yo no me acuerdo de que esto me haya generado un trauma, pero bueno, yo lo acepté esto. Pero bueno, entiendo que para algunas personas quizás tiene mucha aproximación metida a esto. Bueno. Pero todo tiene sentido cuando uno ve los anillos después, ¿no? Va y hace el experimento y el anillo está en las mismas posiciones que uno las calcula, entonces ahí gana mucha confianza en decir, si el radio es lo suficientemente grande y entonces D es muy chiquitito,
y todo eso, entonces uno se queda contento. Sí. Bueno, cuando funciona uno termina de convencerse, ¿no? Pero fíjese que en este paso que se cancelaron los R's, terminó R cuadrado, el D y todo esto. Fíjese, el objetivo es obtener esto, ¿no? ¿Cuánto es D en función del R? Del apartamiento al centro. Y como veníamos planteando que es un caso en que estamos aproximando que esta lente es muy grande, ¿sí? Entonces el D va a ser muy chiquito, tiene que tener un espesor de los centenas de nanómetros, ¿no? Porque es un caso, una condición similar a la que buscábamos en la lámina de antes. Así que el orden D cuadrado es un orden que va a ser despreciable frente a qué, por ejemplo, despreciable frente al R, ¿no? Porque esto es algo que es macroscópico, ¿qué hice? Que tiene un tamaño, por ejemplo, de, no sé, milímetros, por ejemplo. Entonces, obviamente, comparado milímetros con estos 0,0000 no sé cuántos milímetros, y encima al cuadrado, bueno, ¿sí? Porque estamos vinculando milímetros con nanómetros, por ejemplo. Así que esto va a ser despreciable, lo vamos a despreciar. Esta es la parte que puede herir susceptibilidades. Bueno, porque es un orden, este está a orden 1, este está a orden 2, ¿sí? Y este además está a orden 1, bueno, acá está multiplicado por el R, que tiene tamaño muy grande, se supone, ¿no? Son todos argumentos para descartar esta parte de acá. Bueno, entonces si uno despeja para el otro lado, fíjense qué bonito, queda que el D en función de R tiene esta forma, ¿sí? Va como una dependencia cuadrática con el R. Bueno, para mí me convence bastante esto, ¿no? Porque quiere decir que esto tiene más o menos una forma cuadrática, esto que viene así, ¿no? Más o menos parece una parábola. Ahora, una pregunta. Sí. No entiendo por qué esa aproximación tendiendo a 0, no la entiendo. ¿Esta? Claro, esa. Estamos comparando el orden de magnitud de 3 términos, no tenemos una igualdad. Este término dijimos que uno observa más o menos milímetros, por ejemplo, milímetros al cuadrado. Acá este D, para que se produzca el fenómeno de interferencia, necesitamos que tenga el orden de nanómetros, de centenas de nanómetros, ¿sí? Si pasamos 100 nanómetros a milímetros, vendría a ser correr la coma. Me parece que me falta un 0. Bueno, sería algo así en milímetros, ¿no? Entonces acá tenemos milímetros, y acá tenemos esto al cuadrado, encima al cuadrado, se ve que va a ser súper chiquito esto, ¿no? Sí, acá tenemos 1 milímetro al cuadrado dividido, sumando a esto, ¿sí? En física, cuando esto sucede, bueno, se termina aproximando, lo descartamos este término, ¿sí? Eso dolió en física cuando esto sucede y tachaba. No, pero posta, o sea, si uno tiene, fíjense que Sí. R es la lente, el radio de la lente, ¿se acuerdan? Son radios muy grandes. Y entonces la posición sobre el radio también es un radio, una distancia relativamente grande, por más que uno se quede con parte del R grande, digamos. Y entonces el D, que es de nanómetros, cuando le vas al cuadrado, chau, es realmente despreciable respecto de lo que uno tiene, ¿no? Y Claro. además, si no, el Pitágoras ese que planteó ahí, no, el Pitágoras está bien, no dije nada. Ujú. Sí, otra forma de pensarlo, cuando, bueno, se hicieron Labo 1, pero muchas veces uno mide con una regla, ¿no? Y medís algo y decís, bueno, mide 2 milímetros. Y él dice, bueno, yo le agregué un átomo a eso que me diste, ¿no? Ahora es un átomo más largo. Vos si vas a medir, vas a seguir midiendo 2 milímetros, porque le agregaste un átomo. Entonces en la práctica se termina despreciando eso. No sé si este ejemplo ayudó. Pero es como Pero que confías un tenemos poco eso. más las cosas, porque haces la propagación de errores. Va, más o menos, haces la Sí, propagación claro, de cuando errores. haces propagación de errores, todo eso se pierde también. Bueno, sí, no sé si. Pero acá teníamos no sé, 2 minutos y le agregamos, sí, no sé yo, un átomo, una cosa muy chiquitita, ¿no? Entonces, obviamente, bueno. Y este otro término también es relativamente grande, ¿no? Porque tiene esto a orden 1, ¿sí? Y el R, que además, bueno, el R que además es grande, porque estamos diciendo que el R es grande, ¿no? El R mayúscula, acá hay un exceso de notación. El radio estamos diciendo que es grande. Bueno, todo esto nos hace ver que este término es minúsculo. Y uno puede aproximar esto. Fíjense que quedó algo, como les decía, que para mí tiene mucho sentido porque está diciendo que el D va como R cuadrado, es como que fuera una parábola, estamos aproximando que esto fuera una parábola. Que, bueno, pinta bien. Bueno, eso solo. ¿Y qué más? Bueno, entonces la diferencia de camino óptico, la fórmula que teníamos arriba era esta, ¿no? Que era 2 veces el D multiplicado por, bueno, el N de ese medio intermedio. O sea que, si se fijan, justo el 2 se cancela con el de arriba, y queda escrito así.
O sea, la diferencia de camino óptico es mayor a medida que estamos en una posición más alejada respecto al centro, ¿no? Bueno, ya lo vemos en el dibujo, ¿no? En el dibujo exagerado. Bueno, cuando uno quiere escribir el delta como en el caso anterior, ¿no? Considerábamos la diferencia de camino óptico multiplicado por el K0, ¿no? Y le sumábamos la parte de los saltos. Bueno, acá también, para el tema de los saltos, fíjense, acá es donde se separan los rayos, ¿no? Entonces, a partir de acá habría que tener en cuenta el tema de los saltos. Hay un salto por reflexión, o sea, hay una reflexión acá, o sea, este punto es candidato a salto, hay que ver la relación entre los N1 y los N2, y acá hay una transmisión. Y acá hay una transmisión, está muy chiquitito, está en verde, hay una transmisión, y después hay una reflexión acá, otra candidata a salto, después hay transmisión. Y acá hay otra transmisión más. Así que sería enfocarse nada más en esos dos puntos. Y acá hay un ejemplo, no, todavía hay más cosas, no se termina más esto. Bueno, por suerte no se termina más. Bueno, este es un ejemplo para el caso de que, bueno, el caso más típico que uno se puede imaginar, que es que la lente sea de vidrio, y que esta superficie de acá abajo sea de vidrio, y que el medio sea aire. Bueno, el caso más intuitivo. En ese caso, por ejemplo, el tema de los saltos, fíjense que este medio entonces va a tener N más grande, y este otro también, es tipo sandwichito, ¿no? Entonces de acá a acá, no va a haber salto, ¿no? Porque este medio tiene N más grande. El salto va a estar solamente en este, que viene de aire a vidrio. Así que, bueno, acá lo puse de forma muy resumida, solamente va a haber un salto de pi, acá no, este no va a tener salto, este va a tener salto de pi, ¿no? Entonces el término de saltos, para el caso de aire-vidrio, hay que ponerle pi, que es lo que está en la formulita de acá abajo, ¿no? Entonces, si uno quiere encontrar las condiciones de máximo, bueno, ¿qué hacemos? Escribimos el término de diferencia de camino óptico y el término de saltos, y lo igualamos a pi por un número par, ¿no? Bueno, y queda... bueno, acá me salteé un poco los despejes en el medio, de pasar el pi para el otro lado. Bueno, ¿se imaginan cómo resulta que uno puede despejar, y si uno lo hace en forma prolija, uno podría despejar este R, que son las condiciones para que se produzca un máximo? ¿De qué dependen? De las condiciones o sea, de la lente, con qué radio tiene esa lente, de qué material está hecha. Acá hay un factor, un número entero, que vamos a ver qué efecto tiene, ¿no? Y el color, o sea, depende del color. Para distintos colores se supone que van a estar en distintos lugares los máximos. Pensemos en principio que estamos iluminando con un color único, ¿no? Como el dibujito de acá abajo. Bueno, y uno puede hacer lo mismo para los mínimos. Recuerden que los mínimos es igualarlo a impares por pi. Bueno, y hacemos los mínimos, se despeja, queda así. Se imagina, queda muy parecido porque es el mismo despeje. Lo único que cambia, obviamente, es la parte de acá, porque es la parte que está vinculada con lo que uno mete en este lado, ¿no? Bueno, entonces uno llega a esta relación. Lo que me parece de bonito de esto es, más allá de los parámetros de construcción, ¿no? El parámetro M. El M en definitiva nos va a decir qué número de anillo es, ¿sí? Qué número de... sí, uno podría llamar el orden de interferencia, ¿no? Fíjense que eso es proporcional a la raíz de M, donde M es un número entero. Uno podría hacer el ejercicio de graficar, este es M, ¿sí? el número entero. Fíjense, el M podría empezar a contar. ¿Dónde arrancarían a contar ustedes si estuvieran resolviendo esto? El M es un número entero, ¿no? Desde 0 por ahí. Desde 0, ¿no? Desde -1 no tendría mucho sentido porque estaríamos haciendo la raíz de algo negativo. Y tiene sentido arrancar de 0 porque el radio puede valer 0, ¿no? El radio igual a 0 vendría a ser el centro-centro, ¿no? Y este otro de arriba, bueno, sí, también. Uno empezaría a contar en 0, porque acá ya con 0 ya da algo positivo. No, perdón. Porque así como lo armé, va a quedar algo negativo, ¿no? Entonces en este caso uno empezaría a contar desde 1, ¿no? Para que tenga sentido esta fórmula. Bueno. Y lo que tiene interesante, bueno, es pasar de este contador a lo que es el radio, la parte dimensional, ¿no? Como es una relación de raíz de m, uno podría graficar y ver cómo, fíjense, por la curvatura que tiene la raíz, los radios o sea, este es el punto central, ¿no? El primer círculo va a tener un radio con un salto importante respecto al centro. El siguiente va a tener, ¿sí se ve que cada vez los radios van a estar cada vez más cerca, lo de los mínimos?
Eso hace que si el primer punto está acá, supongamos que es, según esto, el 0 es un mínimo, ¿no? El siguiente mínimo, lo hago así porque es un mínimo de intensidad, va a estar acá. El siguiente estaría acá. Pero el siguiente va a estar bastante cerca del otro, ¿se ve? Porque justamente como la dependencia es con raíz, esto hace que cada vez estén más cerca los mínimos. Bueno, uno puede hacer lo mismo con la fórmula de los máximos. Bueno, tener un poco más de cuidado porque hay un factor acá sumado y qué sé yo. Termina dando, si uno grafica los máximos, bueno, habría que hacerlo bien, ¿no? Pero uno termina encontrando que los máximos arrancan, qué sé yo, acá, y se van acercando cada vez más. Si uno encuentra el mismo comportamiento con los máximos. Lo que sí acá ya se ve que el primer máximo va a estar corrido del 0. No va a poder haber un máximo en 0. De hecho, ya dijimos que en 0 va a haber un mínimo, así que no tendría sentido comprar las dos cosas a la vez, ¿no? Pero cuando evaluemos esto en 1, que es el primer factor del contador, ¿no? Esto nos va a dar, no sé, algo, un número positivo, ¿no? O sea, el primer máximo va a estar un poquito corrido. Lo que da en la práctica esto como consecuencia es la aparición de estos anillos. Obviamente con esta fórmula estamos describiendo los máximos y los mínimos nada más, pero en el medio va a haber degradé, ¿no? Intensidades intermedias. Acá sería lo que significa lo que dijimos recién, ¿no? Es el centro va a ser un mínimo, o sea, intensidad 0, un poquito corrido va a haber un máximo de intensidad, un poquito corrido va a haber un mínimo y así. Y la sucesión entre máximos y mínimos va a ser cada vez más próxima, ¿no? Lo que se ve acá que se van cada vez juntando cada vez más. Y después, bueno, ya no hay ni siquiera contraste, parece. Bueno, ahí ya lo puse más abajo, lo voy a tapar. ¿Alguien ve algo que le llame la atención en este dibujo? Está corrido de los ejes esos, pero igual no sé, capaz no tiene nada que ver esos ejes. Sí, uno este eje lo pondría acá. Y empezaría a medir así. Obviamente esta es la versión bidimensional de esto, ¿no? Bueno. Como puntitos negros, ¿no? ¿Mm? Hay como puntitos negros. Sí. No había pensado. Qué sucios. No sé cómo hicieron este experimento. No sé. Sí, lo que comentó Cami, que es que hay una contradicción entre lo que estaba diciendo y lo que se ve acá, ¿no? Ya hay algo que no cuadra, que es que acá el centro es un máximo, y todo este análisis nos decía que el centro es un mínimo, ¿no? Así que justamente, bueno, todo al revés de lo que estaba comentando, porque, bueno, ¿sí? Si uno estuviese, algo que va de acuerdo con esto que comentamos recién, es que el centro sea negro, ¿no? Negro, y ahí sí que haya luminosidad y que haya otro negro. No, bueno, está horrible este dibujo. ¿Sí? Esto es lo que concuerda con todo este análisis que hicimos. Esto es justo al revés. Bueno, lo que sucede es que si uno analiza el caso de transmisión, porque este experimento muchas veces es por transmisión, ¿qué quiere decir? Que uno no está poniendo el ojo acá arriba, sino que el ojo lo pone abajo. ¿Sí? Así que, bueno, como uno lo pone abajo, hay que tener un poquito de cuidado en el momento de analizar las reflexiones, y cuando uno las analiza, termina quedando exactamente al revés. ¿Sí? Así que el centro sea máximo y mínimo por todo lo que vimos, depende de si es transmisión o reflexión, y, por si lo olvidamos, depende de los materiales, ¿no? Porque justamente el análisis este que estuve haciendo en los últimos renglones, es para el caso de vidrio y interfaz, y el medio es aire, ¿no? Lo que hay en el medio. Pero en otros casos, en otras combinaciones, no tiene por qué ser exactamente igual. ¿Sí? Estamos pensando en un caso tipo sandwichito, donde estos son más densos que el del medio. Bueno, así que hay que mirar cada caso por separado, ¿no? En los ejercicios de la guía ahora no recuerdo. Acá fíjense, bueno, si uno mira por transmisión el caso de sandwichito de vidrio y aire, bueno, queda exactamente al revés. Y en este caso el centro sí es un máximo. Esto sí concuerda con este ejemplo de la foto. Bueno, este ejemplo de la guía lo paso rápidamente. Lo único, fíjense que no es el caso de recién. Bueno, además de que hay otra lente más, ¿no? ¿Qué pasó acá? No es aire y vidrio, ¿sí? Por este medio de medio podría ser vidrio, porque es 1,5 justo vidrio, y estas cosas, bueno, no sé qué son otros medios que tienen estos índices de refracción. Y nos pide los anillos por reflexión, ¿no? Eso es importante, es una primera cosa a la que prestar atención en estos problemas, si lo estamos mirando de arriba o de abajo, ¿no? Acá lo estamos mirando desde acá, ¿no? A eso se refiere con reflexión. Bueno,
acá lo paso rápidamente para poder ir a las consultas. Eso Pero te iba a fíjense decir, que son... pasale un Sí. papel, Maga. Sí. Era solo que Sí. hagas un tip, como qué tips harías para hacer este ejercicio, digamos, para pensarlo. Sí. Ujú. Y después que ellos ahí ya tienen alguna que otra expresión ya resuelta, para así pueden hacer alguna consulta, porque quedan 30 minutos. Dale. Lo único de decirles de esto es que, bueno, nos da el dato de la longitud. Fíjense que las lentes tienen distinto radio, ¿sí? Además de distinto N. Entonces, y también hay un espacio entre las dos. ¿Sí? Nosotros hasta ahora hemos planteado un caso así, que viene pegadito, ¿no? Acá lo que estaríamos pensando es algún caso en el que hay algún espacio, ¿no? Y además, el medio de abajo no es derecho, sino que también es una lente. O sea, esto estamos planteando un caso así, ¿no? Entonces, obviamente para que se vea el fenómeno de anillo unido tiene que ser muy chiquito el D0, ¿no? Tiene que estar todo el orden de esas centenas de nanómetros que hablamos. Pero bueno. Entonces, en el caso de plantear, yo creo que con estos dibujos ya es todo muy autoexplicativo, ¿no? Que la diferencia de camino óptico que antes la llamábamos 2 por N2 por D, en este caso sigue habiendo un N2 porque toda esta diferencia de camino se recorre en el medio del medio, ¿no? En el sanguchito, en el que está en el medio, ¿no? Y lo que contribuye a generar esta diferencia de camino óptico es este tramito acá, este tramo acá y este tramo acá, ¿sí? Que es lo que está acá puesto en el dibujo, ¿no? El tramo este del medio es el fácil. Acá estoy pensando en este apartamiento R, ¿no? Porque siempre depende del R este fenómeno. El D0 es constante, así que es fácil, y el D1 y lo que llamo D1 y D2 tienen este subíndice justamente, porque este D no solamente va a depender de la R chiquita, sino que depende de la curvatura de cada lente, porque las lentes son distintas. Así que acá directamente solamente se retoman las fórmulas de antes, pero pensando que, claro, son dos lentes distintas, así que cada una sigue su propia parábola, por así decirlo. Bueno, analizar el tema de los saltos. Bueno, y uno puede despejar, lo que pregunta el ejercicio es, ¿para qué valores de D0 el centro es un máximo? Como nos está hablando de centro, cuando hacemos el desarrollo, lo que nos va a interesar, centro significa R igual 0, ¿no? Entonces en algún momento vamos a evaluar en R igual 0. ¿Hay un máximo en R igual 0 o no? Bueno, ya se imaginan que es simplemente plantear las cosas, ¿no? ¿Para qué R0 sea más? Se termina llegando a esto. O sea, el resultado final es que el D0 es M por esto, o sea que el D0 tiene la libertad de tomar valores que sean siempre múltiplos enteros de este valor que está acá. ¿Sí? Esto hasta cierto rango, ¿no? Porque si uno se va al rango de centímetros, el fenómeno se va a dejar de ver. Pero bueno, en cierto rango el D0 puede tomar múltiplos enteros de esto. En particular podría valer 0 también, ¿no? Porque es un caso que está incluido en esto. Bueno, ya está. Me callo. ¿Había alguna duda de esto? Bueno, mejor si no vamos a la consulta. Les muestro algo que les voy a dejar en el campus para que puedan jugar un poquito, que es ¿cómo se llama esto? Un collab. ¿Se acuerdan los collabs? Había collabs en esta materia. Sí, en la mejor parte de la materia. El JTP que estaba el cuatrimestre pasado a la noche, mi amigo Víctor, que fíjense que con sliders decide cuál es el R de la lente, el índice de la lente, el índice del sándwich, como decía Maga, el de la superficie de abajo, y entonces cómo se vería los anillos esos que había sacado foto Magalí y que dibujó, y cómo uno, si por ejemplo se para y hace un caminito acá en el radio, ¿sí? Esto es el radio desde 0 a 4, esta distancia que está acá, en milímetros, fíjense que esto se ocurre, o sea, todas estas franjitas están ocurriendo en 4 milímetros, así que más vale que pongan un microscopio porque no van a ver nada. Cómo pasa de tener, clarito significa oscuridad, aunque blanco significa oscuridad y rojo significa luz, porque acá solo se está iluminando con luz roja, así que esa es la interpretación, ¿no? Entonces fíjense que arranca con un oscuro, y sube y baja la intensidad sucesivamente, ¿no? Y si uno puede ir cambiando acá la longitud de onda, y ven que cambia un poquito, acá hay más cantidad, porque como también depende de la longitud de onda, entonces cambia la posición de los máximos y los mínimos,
Si cambia la relación de índices, bueno, también va a cambiar lo que tenga o no, dependiendo si hay salto de fase o no. Bueno, entonces uno puede ir jugando con estas cosas para entender un poquito más, ahí está, qué es lo que está viendo en Anillos. Así que se los dejo ahí en el coso de links de interés. Y bueno, y después ustedes juegan lo que quieran. El segundo TP numérico. No, si hay un segundo TP numérico, no sé si lo llegan a corregir. No sé si Eso para cuando haya por física teórica. no sé si alguien sale vivo de acá. La pregunta de Julieta, no, hasta que la escribí en el chat. Ah. Claro, en transmisión no hay salto, no sé si se acuerdan en la soga que no se desfasa, ¿sí? Acuérdense que en la SOA tampoco pasa eso, ¿no? Como se transmite una onda en Pasa la que hay un SOA. abuso de... Estoy pensando que quizá lo que confundió a Juli es que hay un abuso de notación, ¿no? Porque cuando uno habla de Newton en el caso de reflexión, significa que lo está mirando desde arriba. Pero cuando uno mira desde arriba, obviamente que hay un montón de reflexiones y transmisiones, porque el que rebota tiene un montón de reflexiones y transmisiones, ¿no? Todos esos. O sea, reflexión en ese contexto significa mirar desde arriba, y transmisión significa mirar desde abajo. Mirar desde abajo implica que seguro que hay un montón de reflexiones en el medio también, ¿sí? No sé si es eso lo que confunden. Se le llama transmisión. Mirar por reflexión es mirar desde arriba, pero hay reflexiones internas. Y mirar desde abajo, como dice Magali, es lo que le llamamos mirar por transmisión, pero hay reflexiones internas también. Entonces, lo que vos tenés que mirar es cada vez que el rayo se refleja en alguna superficie. ¿Qué estarías pensando? Bueno. Podemos hacer rooms. Si quieren hacemos rooms. Hago 3 y yo me quedo en la central, por ejemplo. Una pregunta, por ahí estaría bueno que los rooms, que decidamos ahora por ahí qué temas van a ser en cada room, ponele, como las personas que tienen dudas de polarización, que sea todo en un mismo room, como para compartir las dudas, y que no sean, como para poder abarcar un poquito más, me parece, y que otro sea de interferencia, por ahí se puede